Conciencia en construcción. La vida no se domina, se construye. Y este podcast nace justo desde ahí, porque educar, criar, emprender y liderar no vienen con manual. Aquí no hablamos desde la perfección, sino desde el proceso. Creo en la educación en conciencia, en la maternidad real, en las historias que no siempre se ven en redes y en la constancia silenciosa que cambia vidas. Este es un espacio para cuestionarnos, crecer y aprender juntos, porque mientras haya vida, siempre estaremos en construcción. Hola, hola, bienvenido, Chuy. Señora, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás? Un gustazo, muchas gracias por invitarme. Bueno, esta plática la quiero iniciar, primero desde un profundo respeto hacia la historia y hacia la persona que es Chuy, que Muchas gracias. representa para mí, para toda mi familia. Mi familia no es nada más mis hijos y mi marido, es mis primos, mis tíos, mi mamá, toda la gente que te conoce, Chuy. Muchas Es una gracias. historia de logro, de poder hacer las cosas diferente, de que sí se puede, de que a pesar de todo lo que viviste, no pudiste, que viviste, elegiste hacerlo diferente. Elegiste ser una persona de éxito. Para mí, tú eres una persona de éxito. Muchas gracias, señora. Bienvenido a Conciencia en Construcción. Esta plática va a tocar fibras muy, muy profundas. Es una plática fuerte, así que pues pueden llorar. Nos vamos a reír también, Chuy, porque nos reímos mucho tú y yo. Bueno, pues Chuy es un chico que desde joven llega a la villa infantil. Pero cuéntanos, preséntate tú, por favor, con la gente. Bueno, señora, pues primero, muchas gracias por invitarme. De verdad es un placer estar siendo parte de este proyecto tan maravilloso que sé que llega a muchos cientos de personas y por favor compartan porque creo que tenemos mucho que compartir, ¿no? Desde lo que somos, desde lo que vivimos y desde lo que podemos traer. Señora, pues mi nombre es Jesús Torres. Hoy am, tengo 36 años. Ya Este, casi me alcanzas. no, ahí voy, señora. Si Dios permite, algún día puedo estar desde allá. Este, pero pues soy el hijo mayor de 7, somos 7 hermanos. Y bueno, pues tuve mi papá y mi mamá que hoy ya no están con nosotros. Ellos partieron cuando yo era muy chiquito, mi papá se fue. Fue un tema por ahí de violencia. Yo tenía como 3 años, tengo muy pocos recuerdos. Y sabe, quiero compartirles que decidí que los pocos recuerdos que fueran buenos. Tuve que tomar terapia para poder entender esta situación. En algún momento cuando estuve en terapia, yo le decía a la psicóloga, es que nunca entendí por qué mi papá nunca me quiso, ¿no? Y por qué mi papá se tuvo que ir tan pronto y por qué no me acompañó como se supone que los papás deberían de acompañar a los hijos. ¿Por qué? Y entonces mi mundo había como muchas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la psicóloga me ayudó a entender muchos procesos. Ella me decía como, dime algo que recuerdes bonito de tu papá. Es que no tengo muchos recuerdos, pero recuerdo que él me topaba, él me agarraba y me daba así, topes. Y entonces, Pero de juego. ajá, sí, era como, después entendí con la terapia que mi papá venía de un contexto muy complicado también de situaciones de violencia, situaciones sumamente complicadas para él, para su infancia, y que bueno, nadie nace sabiendo ser papá, y mi papá no fue la excepción. Entonces, después entendí que para ese hombre tan rudo, tan macho como fue mi papá, esos pequeños topes eran muestras de cariño, eran besos de mi papá, ¿no? Sí, y entonces, pues le digo, fue cuando comprendí, ¿no? Lo importante que fue mi papá, con todo el contexto que le tocó vivir a él, porque hoy que soy un adulto sé lo complicado que también debe ser papá y ser mamá, y hoy pues hay manuales, y hoy hay escuelas, y hoy hay talleres, señora, pero lo cierto es que nadie nace sabiendo ser No. papá. Y con todas esas escuelas, esos manuales, te sigues equivocando, sigues Sí, diciendo, ya la regué, sigues llorando, sintiendo culpa, porque no eres perfecto. así es. Y mi papá no lo fue, pero busqué el cómo sí, señora, o sea, busqué lo poco que me acompañó, creo que lo hizo bien y las cosas así tienen que haber sido, ¿no? Hoy lo veo así, hoy sé que si mi papá se hubiera quedado, tal vez mi historia, estoy seguro que hubiera sido otra. Y bueno, pues cuando yo tenía como 3 años, pues mi papá se va por cuestiones ajenas a él, ¿no? Él
Hubo por ahí un tema de inseguridad y nos tocó crecer sin él. A mí, a mis hermanos, a mi ¿Y se mamá. quedan los 7 hermanos son de tu papá? ¿Se quedan los 7 chiquitos? No, somos 7 hermanos y somos 4 de mi papá y los otros 3 son de otra pareja que en su Okey. momento tuvo mi mamá. Y pues nos quedamos 4 hermanos con mi mamá. Hijo, mi mamá, le tocó batallarle muchísimo, señora. Fíjese que hay una canción, yo estoy seguro que la conoce, se llama El reloj cucú de Maná. Ay, sí, El reloj claro, cucú, claro. hijo, no, hombre, o sea, me trae como muchos recuerdos y son como los sueños que se cumplen, ¿no? Más adelante le voy a compartir algo de este grupo tan significativo que fue en mi etapa de adolescencia, porque luego aparte, ya sabes, viene la canción esta de El Muelle de San Blas, Ah, y también. entonces como los sueños que se cumplen y que nos toca construir a nosotros también, o ahora que ya soy un adulto, en algún momento me fui a Nayarit, y entonces dije, yo tengo algo importante que hacer aquí. Tengo que conocer el Muelle de El San Muelle de Blas. San Blas por la canción de Y Maná. claro que me fui, y entonces yo durante todo el camino ponía el muelle de San Blas, el muelle de San Blas, y ahora mi familia me volteaba a ver así como de, ¿no hay otra? No, La el misma, muelle, la y el misma. muelle, y se llenó, pero era como Entonces, algo, tu papá muere, se quedan tus hermanos chiquitos, se quedan con tu mamá. sí, nos quedamos con mi mamá, Tú tenías 3 años cuando tu papá muere. más o menos, señora, es que estábamos fuimos uno sobre otro, y entonces, mi mamá se quedó embarazada como de 3, 4 meses. Entonces éramos 3, 2, 1 Ay, y no, no, meses. O no. sea, le tocó batallarla difícil a mi mamá, sacarnos adelante con lo que podía y como podía. Eh, Sin el apoyo de la familia, la verdad la pasó muy, 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 muy mal mi mamá. Y pues nosotros fuimos creciendo con ella. Después, pues mi mamá trató de sacarnos adelante en un montón de carencias. La verdad había un montón de carencias en todos los sentidos, económicas sobre todo. Si bien es cierto que el dinero no es la felicidad del mundo, pero la verdad es que sí te ayuda un No, montón. es un gran recurso, Es sumamente importante claro. y pues mi mamá la batallaba en esos momentos, pues no había los recursos que ahora hay, no había becas educativas, no había nada y luego ya sabe el estigma de pronto de ser madre soltera y no, no solo ser madre soltera, sino ser mamá que vienes de un papá que no está, de un esposo, una pareja que se fue por circunstancias ajenas a Violentas, muy así violentas es. y luego sacando adelante a estos hijos y tratando de darles lo que había. Y ella, pues con sus carencias también Muchísimo. emocionales, con sus trabajos que traía, y enfrentarse a esto, me imagino que no fue nada fácil para tu mamá. Fue sumamente difícil. La verdad es que lamentablemente hoy ya no está mi mamá y me quedé con tantas ganas de decirle tantas cosas, pero yo estoy seguro que ella lo sabe. Ella lo sabe porque hoy cuando siento que las cosas no van bien, yo sé que está ahí y se lo digo, no, gracias por todo. Fíjese que algo que quiero compartirles, cuando era muy niño, ya sabe, de pronto ponen en las redes sociales como, di algo que cuando eras niño pensabas que era un lujo. Y entonces yo pongo comer gelatina. Y entonces, comer gelatina, sí, comer gelatina para mí era como muy significativo. Hoy todos los días a mi trabajo, yo siempre cuando llevo lonche, siempre, siempre, siempre llevo gelatina, siempre. Nunca puede faltar O sea, de la chiquito gelatina. amabas, o sea, el día que había gelatina era como un festín en tu casa. Era fiesta, eso me hacía saber que nosotros éramos ricos, pero ¿sabe qué? Que había tanta pobreza que no teníamos un refrigerador y entonces, la forma como mi mamá hacía una gelatina, así fue una gelatina de bolsita, ella lo ponía afuera en el patio, una cazuela de metal y ahí ponía la gelatina y la hacía y la ponía para que con el sereno o con el Con el frío de frío la de la noche noche, se hiciera la gelatina. Y entonces cuando había gelatina, yo juraba que éramos ricos. O sea, yo decía, es que somos sí, o ricos, sea, mi mamá tuvo para comprar una somos gelatina. ricos. Y déjame, bueno, hoy yo soy un adulto y hoy comparto, pues, ¿no? Yo Pero hoy, yo hoy yo, compras muchas gelatinas. yo recuerdo que sí, 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 o sea, en casa nunca puede faltar la gelatina, o sea, jamás Ay, puede faltar la gelatina. Pero aparte, ¿sabe qué? Que quiero confesar, y bueno, mis hermanos, yo recuerdo que me levantaba muy temprano cuando mi mamá hacía gelatina y yo me la comía toda. Perdón, yo me comía toda la gelatina y entonces mi mamá decía, "Ay, Chuchi", así me decía, Chuchi, ¿te comiste toda la gelatina? No, ma, ¿cuál gato? No, claro que yo había sido yo, ¿no? O sea, había sido yo. yo hoy, ¿sabes?
todo el esfuerzo que era para tu mamá llevar Sí, una una gelatina. gelatina, pero en ese momento eras Sí, un niño de 3, 4 años con la ansia de comerte la gelatina porque te sentías rico. sí, sí. Sabe que cuando mi mamá estaba todavía, ya ahora más grande, yo siempre que iba a verla, ella siempre me decía: "¿Quieres comer algo?". "Sí", y siempre me daba una gelatina. Siempre me daba una gelatina, siempre. O sea, siempre. Y entonces, hoy sé que la gelatina, aparte que me gusta muchísimo la gelatina, pero la gelatina me recuerda a mi infancia. La gelatina me recuerda a mi mamá. La gelatina me recuerda a mis hermanos. Es tu manera de seguir unido a tu Estoy familia. vinculado. Mis compañeros me dicen: "¿Por qué todos los días traes gelatina?". No lo entenderías. ¿Quieres que te lo platique? Te lo platico, le ¿Tienes dices. Sí. tienes Y tiempo? entonces sigues creciendo con tu mamá, pero, pues, a la edad de 5 o 6 años sucede algo muy complicado en tu vida. Sí, señor. Fíjese que, bueno, pues mi mamá, un ser humano, hoy sabemos que hay un derecho que es el libre desarrollo de la personalidad. Mi mamá conoce a una persona, tiene derecho a rehacer su vida, pero en esta parte de pronto no saber cómo, qué hacer, ¿no? Mi mamá estaba bien jovencita, señora. Mi papá se fue cuando él tenía como 22 años. Ah, O sea, muy mi papá chiquito. tiene más tiempo de partida que lo que duró, ¿no? Sí. Había una misión muy clara de él y, bueno, la misión tal vez fue habernos traído. em, y entonces mi mamá se queda muy joven, soltera, y entonces ella rehace su vida. Y en este rehacer su vida, ella encuentra una pareja en la cual se enfoca, con la cual tiene otros hermanos. Y entonces en ese inter, para nosotros como hermanos, para mí especialmente, que era el más grande, que nadie me dijo, pero en ese momento, ya sabe, las cargas que de pronto No, eras el los más grande, pero papás tenías 5 años, eras un bebé. estaban. Me tocó crecer como a marchas forzadas, pero de pronto esas cargas que hoy sé que no es correcto dárselas a los hijos, en su momento se me dieron, ¿no? Porque era, tú eres el hombre de la casa, tú tienes que cuidar a tu mamá, tú tienes que cuidar a tus hermanos, tú tienes que esto. Y entonces yo asumía que, o sea, yo era el hombre de la casa y de pronto me llega otra persona que sabe que hoy que soy un adulto y lo veo y lo pienso, yo digo, tal vez hubiera sido tan sencillo que me lo hubieran dicho. Oye, él es mi pareja, es mi esposo, él va a formar parte de nuestra vida. Ahora es la figura paterna, la Pues no como tal, yo creo que era como, él no viene a sustituir el papel de tu papá, él viene a ser un amigo. Y tal vez si me lo hubieran dicho así, tal vez yo lo hubiera pero tu entendido. mamá no tenía las herramientas No, no para lo había, decírtelo, Chuy. no lo había. Y bueno, eso generó temas mucha violencia, había muchísima violencia, aparte que se mezclaba la violencia con la pobreza y ahí es muy complicado. Muy, muy complicado, porque si antes no había para comer, ahora con una boca más, pues era mucho más complicado. Y primero estaba él en muchos En algunos momentos antes que momentos, ustedes. o al menos así yo me sentía. Tal vez si mi mamá estuviera, ella me diría lo contrario, pero eso era lo que yo sentía. Yo era un niño en ese momento y era lo que yo veía, yo sentía. Y esto nos llevó a, en algún momento, derivado de la violencia que nos tocó vivir, de la pobreza en la que estábamos, de la escasez de recursos en las que vivíamos, de verdad, había demasiada pobreza, señora, no había para comer, o sea, no había para O sea, comer. ¿tú pasabas un día completo y no había comida? Muy complicado, de verdad. Mi mamá ya no está, pero hubiera sido diferente si hubiera estado ella, porque hoy tal vez ella se daría cuenta que ya no hay carencias. Que lo has Este, hecho diferente y muy bien. sí, yo no quise eso para mi vida, ¿sabe? Yo, hoy que soy un adulto, hoy que tengo la posibilidad de allegarme de recursos, de trabajar, yo solo me prometí una cosa: yo no quiero vivir esa historia. Yo no quiero que alguien toque a mi puerta y decir, vengo a cobrar la renta y tener que esconderme. Yo no quiero decir que vamos a comer, hoy no tenemos para comer. Yo quiero llegar a casa y encontrar en el refri una gelatina. Yo quiero tener la paz y la tranquilidad de llegar a mi casa, sentarme y decir estoy en paz. Esa es la riqueza. Así, estoy en paz, estoy en paz, o sea, estoy en paz. Gracias a eso que me pasó, me permitió darme cuenta de lo que yo no quería para mi vida. Fue como complicado, pero también era parte de lo que tocaba vivir en ese momento. Si no hubiese pasado eso, yo no hubiese tenido estas herramientas que hoy tengo, Sí, ¿sabe? hoy lo ves porque gracias a Dios has tomado terapia,
estuviste rodeado de personas maravillosas. de un buen estímulo que te Sí. ayudaron a pensar así. Sí. Pero es que yo me imagino, ya sé que el hubiera no existe, pero yo me imagino viéndote de niño, yo que soy mamá, y digo, híjole, qué terrible lo que has de haber sentido, o sea, qué pasaba por tu cabeza. Y como dices, y eso es lo más valioso de esta plática, qué increíble poder decir, ahora que soy grande entiendo muchas cosas, Sí. mi mamá me dio lo que pudo, Lo que con lo pudo, que señora. tenía, y seguramente para ella fue lo mejor. Sí, sí, la verdad es que fue como muy complicado porque, porque la vida es así y porque así tenía que haber sido y porque gracias a Dios y gracias a mi mamá que así tuvo que haber sido, la vida me llevó a diferentes lugares. Fíjese que en algún momento, derivado de toda esta situación que ya le conté de violencia, de pobreza, cuestiones bien delicadas, señora, de verdad no teníamos para comer. Vivíamos en vecindades, no sé si ha escuchado lo que es una vecindad, son cuartos, son casas viejas, grandotas, y solo es un cuarto literalmente de 4x4 donde es sala, cocina, comedor, o sea, Todo. lo que tengas, o sea, es dormir en el suelo, no tener los techos con goteras, o sea, muy complicado ver a mi mamá cómo ahorraba lo poco que tenía para llegar el señor de la renta y decirle, si no me pagas mañana te voy a correr. Y de ver a mi mamá esta parte, ¿no? Le contaba hace un momento de la canción de Reloj Cucú, porque decía, y mi mamá le dolió hasta el hueso, porque yo veía cómo lloraba, cómo se preocupaba, cómo hacía, y, y no podía, o sea, no podía, o sea, no podía. Y entonces toda esta situación, pobre, la pasó también muy mal. Y en algún momento de esta cuestión de violencia y de todo, algún vecino buena onda llaman en ese momento al DIF. Y entonces, en esos tiempos no había lo que hoy conocemos, tantas leyes y tanto tema de protección para las infancias, pero en ese momento me recogieron el, el DIF. O sea, llegó el DIF porque un vecino avisó Un que vecino lloraban mucho. avisó y el DIF me recogió. Hubo un tema de ahí de investigación que nunca supe qué pasó y decidí ya no seguir investigando porque hay cosas que creo que se deben de quedar en el pasado. Y ya, sirvió para lo que tenía que servir. Sí le puedo decir que lo que pasó en ese momento son cosas que creo que no se pueden repetir hoy y por las cuales estoy trabajando, señora, y en el lugar donde trabajo sé que todos mis compañeros y mis jefes y todas las personas nos esforzamos para que esta vulneración de derechos que hay, que hubo, no las haya hoy. Recuerdo que me llevaron a declarar al Ministerio Público y 5 años. estaba muy chiquito, señora, muy chiquito, tenía 5 o 6 años y estaba, o sea, imagínense el escenario, no estaba yo como muy chiquito y estaba enfrente de una persona que escribía y escribía, escribía y me decía, ¿y qué te pegó? ¿Y cómo te pegó? ¿Y quién se te...? Entonces, y recuerdo que era muy de madrugada, yo le decía, es que tengo hambre, tengo sueño y me decía, tienes que terminar de declarar porque me queda claro que a lo mejor había más personas esperando y yo tenía sueño y solo recuerdo que me tendieron una cobija en un cuarto y me quedé a dormir ahí. Y el día siguiente me desperté y era, tienes que volver a venir a declarar. Y a declarar, y a declarar. ¿Tu mamá había ido contigo? No, mi mamá estaba en otro lugar. Mi mamá estaba en otro lugar, mi mamá. Este, y entonces yo solo preguntaba que dónde estaba mi mamá porque no sabía, ¿sabe? Creo que el sentimiento más fuerte que puede haber de una persona es como el abandono. Y entonces, haya sido como haya sido, era mi mamá y era lo que yo conocía y era el Sí, entorno había que estado bien, no había estado bien, violencia, hambre, era tu mamá, era era mi tu puerto mamá seguro. y mi mamá no estaba. Y entonces me preguntaban y me preguntaban y me volvían a preguntar sobre lo mismo y recuerdo que había cosas que yo nunca decía, eso es que yo no dije eso, no sé, pone ahí, pone ahí. Y entonces en algún momento ellos por el tema de violencia y por el tema de toda la pobreza que había y todo lo que generaba, ellos decidieron que yo ya no podía volver con mi mamá, pero nunca me dijeron qué pasó ni nada, solo Ah, estaba yo muy chiquito, señor, yo tenía 6 años, 5 o 6 años, y recuerdo que entre ellos se decían, pues es que ¿a dónde la llevamos, no? ¿A dónde la llevamos? Y entonces decían, pues ¿qué edad tiene?
Y yo siempre decía que yo tenía 13, 14, 15, 16. O sea, a mí me preguntaban, ¿qué edad tienes? Y yo le decía, pues tengo como 13, 14, 15, 16. Y pues no, resulta que tenía 6 años, ¿no? Pero No, y pues, digo, no es de risa, pero de verdad lo tomamos sí, con humor porque un chiquitín a esa edad en el ministerio declarando sin tener ni idea de qué pasa, sí, pensando en su mamá con muchísima hambre, mucho sueño, y que te estén preguntando y todavía que digas, o sea, eres de 5 años de sí, este estaba tamaño y digas que eres de 13, 14, 15 o 15, 16. 16. Y recuerdo que ellos se volteaban a mí y decían, no, pues que está muy chiquito. No, pero pues igual, y a lo mejor así es, ¿no? Pues dice que tiene 13, 14, 15, 16. Y yo lo sostenía. Sí, tengo 13, 14, 15, 16. Pero ¿sabe qué? Que también hoy lo entiendo que era mi necesidad de crecer. Mi necesidad de saber que a los adultos no les pasaba nada, que a los jóvenes se podían defender. Hoy lo entiendo y lo veo así. Y entonces en algún momento ellos dicen, pues llévalo a la villa infantil. Y entonces, Voy a interrumpir a Chuy, la Villa Infantil, para que no sepa, es una casa hogar sí, para niños que tienen papás, que los papás no los pueden cuidar o que son violentados en sus casas y los llevan ahí y son cuidados. O sea, van a escuelas, les dan comida, les dan habitación, etcétera, educación todo. también, con complicaciones definitivamente, porque pues no estás con tu mamá, como tú dices. Sí. Pero entonces ellos eligen y dicen, llévalo a la Villa Infantil. Llévalo a la villa infantil. Recuerdo que me subieron a en ese momento había unos bochos, le llamaban pulguitas, se llaman pulguitas, sus bochitos. Me subieron, fue mi primer contacto con una trabajadora social. Recuerdo que cuando llegué a la casa hogar, a la villa infantil, de la cual estoy profundamente agradecido. Muchas gracias por todo lo que hicieron por mí. Gracias. Y entonces, cuando llegué, solo le pregunté a la trabajadora social, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿a dónde me traes? ¿Por cuánto tiempo? Porque para mí era un entorno totalmente distinto, ¿no? Y recuerdo que me dijo, venimos en 3 días por ti. Y es ahí, señora, hoy que soy un adulto, hoy que estoy en una crianza, hoy me queda claro que no puedes prometer algo que tal vez nunca vas a cumplir. Y menos a un niño, o sea, menos a un niño, una niña, un adolescente, no puedes hacer promesas que no vas a cumplir, porque hay promesas que son sagradas. Yo me quedé esperando. O sea, 3 días, te dijeron, en 3 días vengo por ti. Yo duré 16 años en la casa y nunca regresaron. Nunca regresaron. Pero a mí me fue bien. Me fue bien porque estuve rodeado de gente que me apoyó, que me quiso, que me quiere, que me impulsó, que creyó en mí, que estuvo siempre ahí para mí. Pero mi historia pudo haber sido otra. Después de 16 años, cuando ya hoy era un adulto joven en ese momento, pues dije, oye, pues ya pasaron 16 años, o sea, Me dijiste o 3 días. ¿qué onda? Si van a regresar, ya me puedo ir. Y entonces, Ya me puedo ir. Y aparte, ¿a dónde? ¿Ya no volviste a ver a tu mamá? nunca, señora, durante el tiempo que estuve ahí, perdón, llegué a casa, a la casa, cuando digo a la casa me refiero a la villa infantil, ella siempre va a ser mi casa, siempre fue mi casa, es mi lugar seguro. Cuando las cosas de pronto, como adulto hoy que soy, van muy mal, llego y voy a la villa. Voy a la villa y hoy tengo una pareja, una compañera, y me dice, ¿dónde estuviste? Estuve en la villa. O me fui afuera de la villa, ¿a qué? A pensar, a pensar Es mi cosas. casa. Es mi Es como casa. cuando uno regresa a casa de sus Cuando papás para que vuelves te a hagan casa de de papás, comer, para que te platiquen tus papás. le hablo a la directora de la villa, a Laura, señora, gracias por todo. Y le digo, necesito platicar con usted. A ver, háblame, quién sabe qué. Y Ay, duramos Laura. horas y horas. Tiene que invitarla y es muy divertida. De verdad, es Sí, muy, sí, muy pensé en divertida. invitarla, de verdad. Tiene Laura que de la Mora, invitarla. una tipaza, lleva de Sí, directora de la villa muchísimos años. Y hace rato Chuy y yo platicábamos que ninguna institución es perfecta. no, En algún punto, la villa infantil, en estas ganas de cuidar a la infancia sí, vulnerable, pues tuvo algunos directores, un director, no complicados. vamos a omitir sus nombres, que también fue violento, Mucho, señora. que también no supo tratar ni ser cuidadoso con esos niños que lo necesitaban tanto. Sí. Sí, cuando siento que las cosas no van bien de pronto, hoy que soy un adulto, siempre vuelvo a casa y, y, y vuelvo con Juanita y vuelvo con Laura y vuelvo con mi madrina y les hablo, les digo, es que creo que me está pasando esto. No, hijo, mira, quién sabe qué, te lo dije, quién sabe qué, ¿por qué no hiciste esto? No, tal. Se convirtieron en tu familia. Asumo que eso hacen a las mamás, digo, lo asumo porque aunque hoy no tengo una mamá de origen, que ya no está mi mamá,
pero están mis mamás de vida, ¿no? Estas personas que me eligieron, que yo elegí, que el mundo me llevó a elegirlas. Ellos me acompañaron durante todo este proceso. Fue complicado porque cuando estaba muy chiquito y llegué a la casa hogar, recuerdo que por cierto ya hoy no se llaman casas hogares, muchas de ellas han certificado y se llaman centros de asistencia social y ya tienen una finalidad distinta a la que cuando yo llegué había Ok. una finalidad muy, muy distinta. Antes era solo tener por tener y ahí como llevarlos, sobrellevarlos y esta creación de leyes y creación de tantos entornos saludables y Regulaciones. favorables para las instituciones ha sido también mucho en beneficio de, por supuesto, de todas las infancias que hoy se encuentran dentro de estas instituciones. Pero recuerdo que en ese momento éramos muchísimos, o sea, mi mente de niño me llevaba a contar que éramos 60 muchísimos. Recuerdo que entré y la casa era enorme, era inmensa, estaba yo muy chiquito y entonces estaba, porque toda la noche anterior me la pasé declarando en el Ministerio Público que si me pegaban, que si no me pegaban, que si me hacían y que yo decía, no, es que yo tengo sueño, tienes que seguir declarando. Entonces, todas estas cuestiones me llevaron a llegar y recuerdo que me metieron a bañar. O sea, me En la metieron villa. en la villa, ya estando en la villa infantil, me metieron a bañar y luego me presentaron en un salón de tareas, así le llamamos el salón de tareas, y ahí estaba yo como dormitando cuando escuché de pronto que venían gritos y mi mente me llevó a soñar que eran mis hermanos, eran mis primos, era mi casa de origen. Y no, resulta que eran muchos más niños como yo, muchos más compañeros con historias muy complicadas, con compañeros que me tocó crecer, con amigos de vida, señora, hermanos de vida que no somos derivados de la misma mamá, pero todos compartimos historias muy similares, unas más dolorosas que otras. Y esos compañeros, por ejemplo, ¿sigues teniendo contacto con Sí, muchos de ellos? con muchos de ellos tengo contacto. Les mando un saludo, un abrazo, amigos. Gracias por siempre estar. Hoy nuestras vidas nos llevaron a tomar distintos caminos, cada quien eligió proyectos distintos. ¿Sabe qué? Que entendí que eh, decía Cicerón que todos nacemos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte. Y en la villa se esforzaron demasiado por darnos a todos lo mejor. Y al decir lo mejor es todo lo que se podía, señor, en ese momento. Yo tuve una infancia muy bonita, dentro de todo lo que se pudiera llegar a ver. La villa siempre va a ser mi casa y en mi casa se esforzaron por darnos lo mejor, por hacernos personas de bien, eh, por formarnos en alguna profesión, en algún oficio. Y ya al final del día cada quien decidió qué hacer, ¿no? Hoy somos adultos y hoy hablo con Son ellos, caminos diferentes, cada así quien tomó es. su vida. Hoy hablo con ellos, justamente ahora con uno de ellos hace tiempo. Oye, Chuy, tengo un problema, a ver, ¿cuál es tu problema? Y ya me tocaba escucharlo, mira, hazle así, ve a tal lado, te sugiero que tomes este camino. Luego hablo con ellos y, oye, te invito a la fiesta de mi hijo, y ya voy a la fiesta de sus Qué hijos, ¿no? Y padre. entonces les dicen, mira, es tu tío, tío, tío. Entonces Oye, y dentro ahora de la me villa, cuando convertí en estuviste en la tío. villa infantil, ¿nunca fuiste de los que se querían escapar, se brincaban la barda? Porque hay muchos casos que se van. Fíjese que en la villa siempre fue una institución de puertas abiertas. Recuerdo que nos decían, no hay necesidad de que se escapen, o sea, háblenos con la verdad y se van, ¿no? Nada más que el tema es que muchos de estos compañeros sí tenían quien fuera por ellos y por mí nunca volvieron. Entonces yo desde ahí, como yo, ¿a quién le pregunto ahora? ¿A quién le digo que no quiero estar aquí? ¿Sabe que tengo muy presente que en la villa nos formaron? Es una casa, como asumo que son todas las casas, con reglas, con obligaciones que tienes que de pronto que hacer. Siempre nos inculcaron que nuestra mayor obligación era estudiar. Esa es tu mayor obligación, pero también teníamos labores, así le llamábamos aseos. Y recuerdo que uno de mis aseos, los primeros que me tocó era um, barrer la calle. Entonces la calle, si conocen la villa infantil, visítenla, por favor, llévenles tiempo a los niños, ellos que están ahora ahí, siempre se ocupa alguien que vaya con tiempo, Ay, que sí, vaya a son compartir felices tiempo, cuando, señora. sí. Tiempo, o sea, tiempo es lo que siempre se necesita, tiempo. Y entonces la calle es muy grande, la casa es muy grande. Y entonces yo recuerdo que salía y barría y barría, y entonces, pues nunca hubo como alguien que me vigilara. Entonces yo recuerdo que barría la calle y en algún momento recuerdo que tiré la escoba y me voy corriendo a la esquina. Me voy corriendo a la esquina porque pues nadie me veía y cuando llegué a la esquina descubrí que no sabía dónde estaba. Entonces, ¿Y y que a dónde ahora, ibas ahí? ¿y ahora qué hago, no? Pues mejor me regresé a mi lugar seguro, digo, porque dentro de todo pues era, Ay, era lo que ahora que Chu. conocía.
Estuve mucho tiempo sin ver a mi mamá. Duré cerca de un año, 6 meses, un año que no supe de mi mamá. Solo recuerdo que en la villa nos daban danoninos y perdón, no sé si puedo decir la marca, pero Sí, nos claro. daban yogures y entonces recuerdo que nos daban un montón, señora, de verdad fuimos muy afortunados, yo fui muy afortunado de crecer en la villa Es que porque nunca les faltó nunca, señora, comida, nunca, 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 ropa. nunca. Ellos se esforzaban demasiado, todo el personal, la directora, todos se esforzaban demasiado para darnos lo mejor que podían. Y entonces recuerdo que nos daban un montón de yogures y yo los escondía debajo de mi cama. Nos asignaban literas, teníamos literas, y entonces yo los escondía debajo de mi cama y iba con Juanita y le decía, Juanita es la secretaria de la villa, Juanita, gracias por todo. Y le decía, me decía, niño, ¿por qué no te comes esos danoninos? Y yo le decía, usted creo que mi mamá ya comió. Y me decía, pero ¿por qué? Es que se los estoy guardando a mi mamá. Yo tenía la esperanza de que algún día mi mamá volviera. Y tú Y tenerle algo que ofrecer. siempre esperaba que mi mamá regresara. Y entonces me decía ella, eh, ya tu mamá, ¿dónde está? Ya comió, no te preocupes. Segura que ya comió ya. Entonces me los puedo comer. Pues sí, es que son para ti. Pero entonces yo los guardaba debajo de la cama porque nos daban un montón. O bueno, yo recuerdo que eran un montón. Y entonces nos daban y nos daban este producto, yogur. Y entonces yo los guardaba debajo de la cama esperando a mi mamá para dárselos. Y mi mamá duró mucho tiempo en llegar porque en ese momento asumo que hubo una medida de protección Que no se donde podía ella no se acercar puede a ti. acercar a mí. Pero ¿sabe cuál es el tema? En este tema también de la pobreza, luego se mezcla también con la ignorancia, la violencia, y las medidas no son para siempre. Hoy se lo digo desde el conocimiento, que tienen cierta duración, y a lo mejor mi mamá entendió que esa medida era para siempre. Entonces, pues yo crecí esperando a mi mamá. Y ¿sabe qué fue lo más duro de estar ahí? Que los niños que llegan a la casa, en el caso donde yo crecí de la viña infantil, la mayoría de ellos son llegados por instituciones, por DIF, los diferentes DIFs. Hoy sigue habiendo como acceso a población externa, pero tiene que ser como ciertos requisitos. Pero en ese momento tengo muy presente que la mayoría de mis compañeros venían del DIF. Y entonces el DIF era como tu papá, como tu mamá. Porque recuerdo que mis compañeros decían, es que vino mi DIF. Y mi DIF era como, vino mi mamá, vino mi papá. Y Ah, entonces todos decían, vino mi DIF. Y entonces todos estábamos muy emocionados. Porque llegó el DIF de Juanito, llegó el DIF de Luis, llegó el DIF de tal. Y el DIF de Chuy. Y el DIF de Chuy nunca llegaba. Recuerdo que había muchos, aquí hacían algo como se llama Soñar Despierto, pero estaban como vinculados directamente con el DIF. Y entonces también recuerdo que los llevaban al dentista y los llevaban a celebrar su cumpleaños. En ese momento, ya sabe que hay un lugar de hamburguesas acá en Irapuato, y entonces siempre cuando era su cumpleaños se los llevaban a comer hamburguesas ahí. Y yo decía, ¿por qué a mí no me llevan? O sea, ¿por qué a es mí que a ti no? no te canalizaron por medio del DIF, o A sea, mí me llevó el DIP, pero pero el no. DIP se olvidó de mí. El DIP se olvidó de mí. En este proceso de cada que hay cambios de administración, fíjese que eso lo entendí hace poco, hoy que estoy de este lado y que trabajo en un lugar de protección a las infancias. Tuve una jefa que era muy estricta, muy, muy estricta con mis compañeros, y ella se enojaba porque no cosían bien los expedientes y decía, ¿por qué no cosen bien los expedientes? Y yo tuve que analizar y dije, ¿por qué a la jefa le molesta tanto que el expediente no vaya bien cosido, no vaya bien integrado? Claro, es que no son expedientes, son niños, Son vidas. son vidas. Y si se pierde una hojita, un dato, se perdió media vida. Cuando yo salí de la casa, ya siendo un adulto, 16 años después, le pregunté a una de las psicólogas que iba a darle seguimiento a uno de los muchachos que estaban ahí, compañeros, solo quiero saber qué pasó. O sea, ya me fue bien, gracias. Gracias porque se olvidaron de mí, porque si hubieran venido por mí, mi vida hubiera sido otra. Gracias por haberme dejado. Pero también tengo derecho a saber qué pasó. Quiero Claro. saber qué pasó. Y la explicación que hubo por parte de ella fue, te ofrecemos una disculpa. Te nos olvidaste. Me queda claro que no fue ella, que fue el sistema, Sí, te que pidió una disculpa en el nombre por el de... sistema, así es. Recuerdo que ahora que soy un adulto y de lo que estudié,
en algún momento cuando fui a una capacitación, se estuvo manejando durante algún tiempo de tenemos que ofrecerle una disculpa a todos esos niños y niñas. Manejaban los compañeros de diferentes profesiones y entonces recuerdo que yo levanté la mano y le dije, ¿quieren ofrecer disculpas a alguien? Sí, discúlpense conmigo. A mí se olvidaron de mí. Gracias porque nunca fueron, gracias porque me dejaron, porque reitero, si me hubieran ido por mí, estoy seguro que mi vida hubiera sido otra, señora, y hoy no estaríamos acá. Hoy no Porque cabe estaría acá. mencionar que Chuy, yo se lo digo a él, pudo haber sido un delincuente, drogadicto, asesino, historias terribles. Y él eligió hacerlo diferente porque un día a mí en la Villa Infantil, precisamente en una plática que nos dieron, nos dijeron, estos círculos, estas vidas que tienen los niños violentados desde chiquitos es un círculo vicioso. Sus papás vivieron lo mismo. Sí. Y es muy difícil que se rompan. Con un estímulo bueno que tengan, un abuelito, Una figura un segura. educador, una figura, Sí. pueden cambiar su vida. Tú elegiste hacerlo diferente, estudiaste, hoy es abogado Chuy Sí. y se dedica a lo mismo que un día él olvidaron, ahora él está seguro de no olvidarse de ningún niño. Sí, señora. Y eso es increíble. Tú y yo nos conocimos en la Villa Infantil. Sí, sí. Yo era muy joven, tú también. Y era un placer porque en algún momento estuve dentro del patronato de la Villa Infantil con algunas amigas, con Laura, con Franca, que hacen un trabajo maravilloso. Sí. Hacíamos varias cosas para recaudar fondos, siempre impecable la villa. Y ahora que estoy en Iniciarte, van 2 años que llevamos a los niños de Prefers a que vayan a Iniciarte, a llevarles chocolate caliente, les preparan un baile, pasan con ellos el rato. Sí. Y es increíble de verdad, porque como tú dices, ellos necesitan tiempo. Tienen comida suficiente, sí. Siempre nos decían, no necesitan más ropa, lo que necesitan es tiempo y es dinero para poder pagarle a los psicólogos, porque sí o sí necesitan terapia. Necesitamos a alguien que nos acompañe, señora. Bueno, necesitan. Yo estuve ahí y hablo desde lo que me tocó vivir a mí. Fíjese que hay temporadas más solas que otras temporadas, pero tengo muy presente que la temporada, por ejemplo, decembrina, todo diciembre, enero y parte de febrero, siempre había eventos, siempre eran las posadas, muchos dulces, muchos regalos, iba mucha gente muchos pasteles, mucho todo, y eran las famosas posadas. Entonces era, y a las 11 tenemos la posada de tal, y a las 12 la posada de tal y tal, 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 y entonces todo el día teníamos actividades y llegaba la noche y estábamos solos. O sea, era de, y al día siguiente era lo mismo, y de verdad, yo recuerdo que yo juntaba bolsas de dulces, de juguetes, siempre nos daban, la gente llevaba lo que podía darnos, ¿no? Pero de pronto decía yo, creo que nos hace falta alguien que se siente con nosotros y que nos platique cómo está, que nos cuente de su historia, que nos escuche, que nos escuche todo lo que podemos contar y todo lo que queremos aprender del mundo. En la villa siempre nos educaron para podernos integrar al mundo exterior. Fuimos a escuelas totalmente normales, yo iba a la primaria, la secundaria ahí muy cerquita, la telesecundaria ahí en la esquina de la casa, y luego también fuimos a la preparatoria y todo, nos daban todo lo que había y lo que se podía, pero creo que siempre hizo falta tiempo, siempre hizo falta que alguien fuera. Es que era llenar ese vacío. Fuera, señora. ¿No? Fíjese que tengo presente que había, no sé si se llamaba la figura así, pero era una marmota, Chiqui creo que se llamaba, y entonces era de, ¡ay, viene Chiqui! ¡Todos aplauden! Ya se va Chiqui. Entonces era Chiqui, y Chiqui pasaba y todos aplaudían, y ya se va Chiqui, Dios, Chiqui. Hola, y te volvías a sentir solo. Y así era. Entonces así era, ¿no? Siempre era una rutina como la que creo que se tiene en casa. Nos levantábamos muy temprano, bueno, a las 7:30 de la mañana, había campana, creo que todavía sigue habiendo una campana, y entonces nos levantábamos, lavábamos los dientes, tendíamos nuestras camas, nos íbamos a hacer nuestros aseos, lo que nos tocaba. Lo comparto que a mí me tocaba primero barrer la calle, pero entonces como no había quien fuera por mí, yo tenía que buscar la forma de cómo tener dinero porque íbamos a las escuelas y pues a mí no me iban a visitar mis papás, bueno, mi mamá, y del DIP pues no iban. Y en la villa nos daban lo que necesitábamos, ¿no? Pero pues ya sabe, de pronto, como salimos de escuelas normales, pues digo normales porque la gente creería de pronto que en las casas hogares están las escuelas, al menos en donde yo crecí, ¿no? En la villa no. Yo iba a la primaria
Y entonces, pues Y de querías llevar tu pronto dinerito para quería comprar en el llevar recreo. 3 pesos, ¿no? Para comprar en el recreo, o a la salida o a la entrada. Y yo decía, ¿y de dónde voy a tener dinero? Pues si no tengo quien me dé. Y entonces yo buscaba como las formas de cómo generar dinero. Y recuerdo que yo decía, a ver, ¿a él qué no le gusta hacer? A él no le gusta recoger montones. Los montones, me refiero a los montones de basura, porque había muchos árboles en la villa. Entonces, Muchas hojas con las secas, hojas secas, y tierra. estaban las arañas, así creo que se le llaman, los rastrillos. Entonces yo decía, a él no le gusta barrer la cancha y le toca su pedazo de cancha, ¿no? A él no le toca, le gusta recoger montones, a él no le gusta O esto. sea, tú hacías lo que, como no, de todos modos no te ibas a ir a ningún lado. No había de dónde generar, entonces yo decía, ¿de dónde tengo que generar dinero? Entonces yo me paraba muy temprano, y entonces cuando llegaba este compañero le decía, ya barrí tu lugar, ya recogí tus montones, ya hice esto, y eso me daban 1 peso, o sea, era 1 peso. Entonces ya tengo 1 peso, 2 pesos, me voy a ir a limpiar la cocina. Y me iba y hacía mi aseo, y luego me iba y le ayudaba a Juanita, la secretaria. Y entonces Juanita llegaba y me decía, ¿Chuy, limpiaste? Sí, porque huele a fabuloso, Sí, huele a sí, sí. limpio. Yo era de los que movía todos los floreros o los álbumes que había, o los documentos de Juanita, y limpiaba. Y entonces eso hacía que Juanita me diera 5 pesos, y entre los 3 que juntaba, y luego le iba y le ayudaba a la señora de la cocina, mi madrina Mari. Ella me daba una torta de huevo, y luego entonces juntaba 8 pesos, 10 pesos, 5 Y pesos. ya tenías tu Y dinerito para tu entonces primaria, empezaba para tu recreo. a generar dinero, y eso me permitía pues ayudarme a mí y tener mi propio dinero. Este, Y pero cuando ibas, o sea, yo tengo una pregunta, porque ahora que he ido con los niños de Prefers que vamos al iniciarte, este año en especial, una de las niñas no quería al principio ni jugar ni nada, estaba sentada, porque me decía, es que, ¿por qué están aquí? O sea, dónde está su mamá? Son niños de 6 años, que es la edad en la que tú llegaste a la villa sí. infantil, y ella no entendía en su mundo dónde estaban la mamá de esos niños o el papá, o sea, ¿por qué estaban solos? Sí, súper cuidados, nos hicieron un baile, súper agradables, rompimos una piñata, todo, pero era, ¿dónde está su mamá? Y eso a ella le causaba, yo creo que hasta dolor, por eso no quería como abrirse, ya después bailó, estuvo feliz de la vida, pero en ese momento le causó mucha complicación. Tú cuando iban a visitarte a la piña, que llevaban la piñata, la no sé qué, te costaba y decías, estas tienen familia, o sea, se van a ir a su casa, te daba coraje. Yo no recuerdo que lo haya bebido desde el coraje. Yo recuerdo que lo vivía desde el agradecimiento. ¿Sabe qué? Que en la villa nos enseñaron a ser agradecidos, a dar siempre las gracias. Gracias por lo que vienen, gracias por lo que nos traen, gracias por lo que hay. Yo no recuerdo haberlo bebido desde el coraje, pero sí recuerdo que me cuestionaba, ¿por qué a mí no? O sea, ¿por qué no me tocó? Recuerdo que, y esto me llevó como mucho tiempo de terapia, porque yo decía, cuando fui creciendo y fui siendo un adolescente, decía, ¿por qué a mí no me tocó vivir esta vida? ¿Por qué a mí no me tocó tener un papá, una mamá? ¿Por qué a mí no me tocó tener un plato de sopa caliente en casa? ¿Por qué me tocó vivir en este lugar? Hoy que soy un adulto y hoy que me tocó trabajarlo, porque así tenía que haber sido, señora. Porque así tenía que haber sido. Eh, Y tuviste momentos complicados. Laura, conozco a Laura de muchos años, es una persona maravillosa, pero me imagino que siendo la directora de la villa, con tantos niños, con tantos temas complicados, pues tenía que ser muy firme y tenía que ser muy estricta. ¿Tuviste algún encontronazo, alguna cosa así que dijeras, la odio? Como tenemos con nuestras mamás, de no la soporto, está loca. Fíjese que curiosamente, bueno, hoy, y se lo digo a la señora cuando hablo con ella, con Laura, le digo, ¿sabe qué? Que hoy, gracias por todo lo que me dio, por todos los regaños, porque me tocó. Yo me considero muy afortunado porque fui de sus consentidos de ella. Eh, ella me, ella fue la persona que me guió, la persona que creía en mí, que me impulsaba. Cuando de pronto yo lloraba y le decía, es que tengo miedo, y me decía, ¿tú a qué le puedes tener miedo? Pues tengo miedo. No, no, tú, papacito, vienes. No, ¿cómo vas a tener miedo tú? Y, yo tengo miedo. No, 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 tienes que salir adelante. ¿Sabe qué? Que tengo muy presente que cuando salimos de la secundaria, fue un adolescente rebelde, y entonces ya en la secundaria ya me andaba porque cada rato le mandaban llamar a Susana y a la coordinadora educativa, y le decían, es que Jesús no entiende, que Jesús se porta mal y esto, el otro. Entonces Susana iba y le decía a Laura, es que mira, Chuy, no, no, Chuy, no. Y entonces llegó el momento en que el director le mandó llamar a Laura y le dijo, Laura, o Jesús se calma o corro a Jesús. Y no le voy a dar carta de buena conducta y tal, ¿no? En ese tiempo se usaba, no sé si se siguen Sí, se usando siguen las usando. cartas de buena conducta.
Y entonces Laura me dijo, a ver, papacito, porque así es Laura enérgica, ¿qué es lo que quieres? No, señor, es que mire que yo, no, o te calmas, te quedan 3 semanas y tienes que hacer las cosas bien. Me costó mucho trabajo, tuve que terminar la secundaria, pero tengo muy presente que el día que Laura sí muy ruda y todo, ¿no? Y el día que terminó la secundaria, ella fue con nosotros, tomó el tiempo porque es una persona muy ocupada, fue a acompañarnos a recibir nuestros reconocimientos, diplomas, sí me dieron carta de buena conducta, por ¿Lo cierto. lograste? ¿Lo No, lograste? lo logramos porque Laura estaba encima de mí. Y entonces yo recuerdo que pues entre que me despedía y ya sabe, esta separación de la secundaria preparatoria, dejar de ver a tus compañeros y todo, yo recuerdo que lloraba y yo sabía que Laura estaba detrás y yo esperaba, decir, ahorita me va a abrazar y todo, y Laura lloraba más que yo. O sea, yo volteé a verla y Laura lloraba más que yo. O sea, lloraba más que yo. Entró a la preparatoria y entonces ella fue una pieza muy fuerte y muy clave para mi desarrollo personal y profesional hoy. En algún momento cuando se presenta la oportunidad de ir a la prepa, pues fíjese que yo fui muy solidario con todos mis compañeros porque en esos momentos se utilizaba que cuando ibas a las preparatorias, las mamás, pobres mamás, tenían que formarse días y noches enteras afuera de los kinder, de las primarias, para ver si alcanzaban una ficha. Así sigue siendo ahora, ¿eh? Yo recuerdo que al lado de donde está la villa estaba un kinder y las pobres mamás y papás se pasaban semanas allá afuera en la intemperie de febrero, loco, ya sabe que llovía, que hacía calor, y así se la pasaban. Creo que después hubo como convocatorias y luego salían como por el Sí, ya es periódico menos la fila salía. y todo, pero de todos modos aún tienen que ver si alcanzan ficha. Fue complicado, pero fíjese que tengo muy presente que yo acompañaba a mis compañeros, yo los acompañaba a presentar a las diferentes preparatorias que ellos iban. Yo recuerdo que me ponía al ladito de la ventana y me decían, Chuy, ¿quién, quién descubrió América? Ah, y fue tal, Chuy, ¿cuántos 2 más 3? Y yo les ¿Y pasaba nunca las te respuestas. cacharon? No, pero la parte no era que me cachaban, la parte era que yo acompañaba como en este aspecto solidario, mis compañeros no. Y entonces en algún momento pues yo los veía llorar, ¿no? Recuerdo que llegaba el director de la secundaria y decía, a ver, ya estoy cansado de que todos los días me vayan y me piden una constancia de que están inscritos a esta escuela. ¿Quién va a querer constancia? Entonces yo veía que todos levantaban la mano y yo volteaba y decía, yo también, no, pero yo era por sentirme parte del grupo. Y entonces pasó el tiempo, mis compañeros lloraban, que porque pasaban, que si no pasaban, y en algún momento me dicen ellos, bueno, Chuy, tú ya nos acompañaste a todos, nos llevaste, nos echaste la mano y todo, ¿y a cuál escuela te vas a ir tú? Y dije, pues, al CONALEP, al CICITEC, porque era lo que había. Ajá. Ah, esto, el otro, ¿cómo? ¿Qué no presentaste? No, pero pues O sea, tú mañana, no presentaste no, yo no jamás. presenté jamás, pero mañana voy. Pero ¿sabe qué? Es que yo tenía a Laura. O sea, y yo sabía que Laura nos iba a solucionar. Claro, claro, claro. Entonces, Tenías ese apoyo, te sí, sentías claro, yo apoyado. sabía que ella me iba a regañar, pero me iba a solucionar. Y entonces yo dije, pues, pues voy a ir mañana. No, Chuy, es que ya no puedes ir mañana. O sea, ¿qué no viste todo? ¿Qué no nos acompañaste? ¿Qué no nos ¿Qué viste no viste el llorar? ¿Qué no proceso de las viste? fichas? Sí, claro, pero ¿qué no puedo ir mañana? No, no puedes ir mañana. Bueno, pues voy a hablar con Laura, ¿no? Y entonces, pues fui, señora, ¿qué pasó? Señora, mire, es que me pasó esto, y luego, pues me quedé dormido. No, Chuy, pero ¿cómo es posible? ¿Sabe qué? Que hoy que soy un adulto, ella siempre te hablaba como desde la reflexión. ¿Te diste cuenta de lo que pudo haber pasado? ¿Por qué no lo hiciste? Tienes que haber hecho esto. Vamos a ver. Haciéndote Vamos a solucionar. Sí, consciente. siempre como desde la conciencia. Y entonces era, no te preocupes, vamos a ver cómo lo resolvemos. Recuerdo que fuimos a la UKI, nos dieron pedimos una beca, nos la dieron gracias en ese momento a los directivos que estaban, porque creyeron en nosotros, digo en nosotros porque no solo fui yo, sino fueron varios Sí, sí, compañeros sí. que estuvimos y que creo que hoy siguen estando en la UKI. Y entonces cuando llegó este momento, había bachilleratos técnicos y entonces, pues, ¿cuál quieres elegir, no? Y había, pues, varios. Y entonces yo dije, mi sueño es estudiar comunicación y yo quería estudiar comunicación. Y entonces, pues, llegamos con el contralor en ese momento, íbamos con Laura y Laura siempre estuvo ahí cuidando, apoyando. Y entonces, dijo el contralor, ¿qué quieres estudiar? Y yo le dije, comunicación. Pero ¿por qué no? Porque yo nací para eso, porque me gusta, porque tal, me gusta comunicar. Y me dijo, pero ya te diste cuenta tu mundo, y ya te diste cuenta lo complicado que puede llegar a ser estudiar comunicación.
Y entonces yo solo visualizaba como la parte de la pantalla, del foco. Bueno, ahora están las redes sociales, ¿no? Pero yo me visualizaba estando detrás Así lo que estás haciendo hoy. justo hoy, mire, los años se cumplen. Los sueños se Y entonces cumplen. cumpliendo sueños. Y entonces, así me visualizaba. Y recuerdo que él me dijo, mira, tienes que caer en tu realidad. La verdad es que estudiar comunicación es un tema muy complejo, es muy costoso porque te piden cámaras muy costosas, te piden como instrumentos muy selectos, ¿no? Y costosos. ¿Tú tienes para pagarlos? Claro. Yo era un adolescente rebelde, claro. Y volteo a la hora y se me quedaba viendo, ahorita vas a verlo, ahorita. Y entonces, y decía él, no, bueno, mira, ya tienes la beca, pero yo creo que podrías estudiar trabajo social. ¿Qué? ¿Trabajo social? Sí, ellos tienen un gran campo de acción, ellos pueden hacer esto, ta. No, ya lo decidí. ¿Y qué decidiste? Que quiero estudiar comunicación. A mí no me importa Entonces, la yo, cámara, no, nada. no, Laura me la va a dar. no, Laura Provera, a ver cómo le hacen ahora, pero ella Provera, ¿no? Y entonces le decía a Laura, sí, Contralor, ya entendimos, no se preocupe, yo voy a hablar con el muchacho. No, yo ya entendí, yo voy a estudiar comunicación. No, ahorita hablamos en la casa, ya sabe, en la casa sí. Entonces ya íbamos, no, Chuy, pero es que mira, no, señora, yo quiero estudiar comunicación. Bueno, Chuy, vete a tu cuarto, reflexiona, piensa, y después cuando ya tengas todo muy claro, vienes y hablas conmigo, ¿sí? Regresaste A pensando los lo 5 minutos, señora, ya lo decidí. ¿Qué decidiste? Decidí que voy a estudiar comunicación. No, no, Padre Santo, mira, ya existía el Padre Santo en ese tiempo, nada más que ahora pues se volvió muy popular, ¿no? Padre Santo decía, no, mi rey, aquí solo hay de dos sopas y tienes que estudiar algo, o es trabajo social o es trabajo social. Y yo le decía, ¿y si no quiero? Te vas. Ah, pues me voy. Ah, pues vete. Claro, era un adolescente Claro, rebelde que no claro. entendía en ese momento que gracias porque me obligaron a estudiar la carrera. Y entonces me dijo, no, Chuy, es que mira, esto es lo que nosotros te podemos ofrecer, esto es lo que hay. Ya Es como escuchaste una al mamá en Contralor. casa. A ver, tú quieres estudiar en Monterrey. Bueno, mis posibilidades como papás es esta, ¿no? Con todo nuestro amor, nuestro cariño, y pues también les toca a los chavos ser conscientes de De esa lo que parte. hay. Y que sabe que hoy que soy este adulto y hoy que estoy en esta crianza, yo hoy entiendo tanto a mis adultos que me cuidaron y que estuvieron conmigo. Hoy entiendo tanto a la hora porque hoy tengo una adolescente la cual me acerco con ella y le digo, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? Vamos a ver. Entonces tengo como tantos proyectos que yo quisiera que ella fuera. Y ella me dice, no, quiero estudiar esto. ¡Ay! ¿Pero cómo vas a estudiar eso? ¿Qué no sabes que quién sabe qué? Jesús, te estás convirtiendo en lo que lograste destruir, ¿no? Hoy soy esa Laura. Hoy Lo que soy siempre esa decimos, no Laura. quiero ser como mi Sí, mamá, y no, nos volvemos como nuestros papás. Sí. terminamos siendo. Y de algo nos sirvió y de algo nos Sí, funcionó. Tú eres una persona que vive desde el agradecimiento, Chuy. A pesar de que no volviste a ver a tu mamá, que te dijeron en 3 días vengo por ti, pasaron 16 años, tu mamá, acabaste cuidándola tú. sí, ¿En qué señora. momento te reencuentras con tu mamá? Fíjese que terminé la carrera, terminé de estudiar trabajo social, después se me impulsó en la misma villa para estudiar derecho. Tuve muchas personas, gracias a todos los que han creído en mí, que me han impulsado. Y eh, yo nunca perdí contacto con mi mamá, digo, más que ese tiempo, pero no perdí el contacto y hoy sé que mi mamá nunca me buscó por esta medida que Claro. hubo. Y que ella, desde su ignorancia, pensaba que era eterna. Como pasa con muchas personas hoy, señora, hoy que estoy de este lado, muchos papás no visitan a sus hijos y le dices, ¿por qué no? Porque hay una medida, porque la autoridad me la prohibió. Espérame, pero esa medida era por tanto tiempo. Las medidas no son eternas, pero bueno, en la ignorancia, Bueno, pero también las autoridades se las explican bien, se dan el tiempo. yo creo que hoy es diferente. Yo creo que hoy sí, pero no sé antes como era Ok. antes. Yo quiero creer que no sucedía así. Sin embargo, yo me vinculaba siempre con las personas para que me ayudaran. Recuerdo que mi madrina Mari, ella siempre ¿y tu mamá quién es? ¿Y dónde vive? Y yo decía, es que yo quiero ver a mi mamá, o sea, yo quiero saber, ¿sabe qué? Que creo que el sentimiento más complicado que puede tener una persona es el sentimiento del abandono, el no saber qué pasó conmigo, o sea, ¿qué pasó? ¿De por qué me dejaron aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y entonces mi madrina me ayudó a buscar a mi mamá.
O sea, yo tenía como, claro, yo tenía como, yo sabía como por dónde podía vivir, ¿no? Y entonces mi madrina y la villa y las personas que estaban, ellos me ayudaron a buscar a mi mamá. En algún momento la encontramos y yo recuerdo cuando mi mamá me visitaba con miedo. Era como complicado. Hoy lo entiendo. Hoy que soy un adulto y que estoy de este lado, entiendo sus miedos tal vez. Y hoy, aunque siempre la extrañé, señora, y aunque hoy ya no está mi mamá, pero sí quiero decirle que gracias porque nunca me buscó. Gracias por haberme dejado ahí, porque hoy entendí que la manera como mi mamá me amaba, porque así decidí entenderlo yo, era mantenerme alejado de ella. Si mi mamá me hubiera buscado, mi vida hubiera sido diferente. Hoy entendí que de pronto tenemos que alejarnos de la gente, no porque no te quiera, sino porque es la manera de protegerte. Es su manera de quererte. Y esa fue la manera de quererme de mi mamá. Tu mamá siguió viviendo todo el... Ay, Chuy, me haces llorar, reírme. ¿Tu mamá siguió viviendo todos estos años en un ambiente de violencia, de Sí. pobreza, o su vida cambió? No, la vida siguió, señora. Lamentablemente para mis hermanos y afortunadamente a mí me tocó crecer en este lugar. Mi vida es otra en la villa, mis esperanzas y mis posibilidades fueron otras. La misma suerte que no corrieron mis hermanos porque a ellos les tocó crecer en este lugar. Y aunque crecí muy alejado de ellos, señora, y me hubiera gustado crecer al lado de mis hermanos, yo no cambiaría lo que me tocó vivir. Hoy estoy en contacto muy tranquilo con mis hermanos eh, y veo lo difícil que la pasan. Y trato de estar ahí con ellos, pero también entendí que mis hermanos no son mi responsabilidad. No. Porque, ¿sabe? Perdón, cuando busqué a mi mamá y cuando pude regresar a casa, regresar como de semanas, de fin de semana a visitarla, para mí era muy complicado regresar porque el entorno seguía siendo igual. Había demasiada pobreza. No había para comer. Las condiciones de habitabilidad seguían siendo las Y tú ya mismas vivías otro o peores. entorno, o sea, tú Y mi diario entorno era comías, diferente. dormías Yo con tenía calma. una cama, yo tenía agua caliente, yo tenía personas que estaban ahí conmigo, que me enseñaban hábitos, me enseñaban cómo comer, con utilizar cubiertos, me enseñaban hábitos, señora. Y de pronto volver a mi entorno, ¿sabe? Era como, Era un choque yo total. no quiero esto para mí. Pero también me ganaba, de pronto sentía que me ganaba mi realidad, la realidad de la familia, que no tenía por qué ser mía, pero en ese momento eran cuestiones que yo cargaba tal vez por la infancia. Y entonces tengo muy presente que estaba otra directora antes de Laura de la Mora, estaba otra directora y en algún momento yo ya decidía, ya no quería volver, porque yo decía, es que yo llego a mi casa, a la villa, y en la villa hay todo, yo tengo todo, todo. Pero venir acá y ver a mis hermanos y ver a mi mamá y ver Era la un pobreza, dolor, no, yo no creo podía, que... no podía. Y recuerdo que en algún momento la directora que estaba me mandó llamar y mandó llamar a mi mamá porque cuando salíamos a convivir con ellos, se supone que nos tenían que volver a las 7 de la noche porque íbamos a misa, nos llevaban a la iglesia. Y entonces cuando mi mamá me llevaba los lunes y me llevaba como después de mediodía, cuando era la hora casi de ir a la escuela ya, y la directora en algún momento habló con ella y le dijo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no traía tiempo? Y mi mamá le tuvo que contar que no había para el camión, que no teníamos dinero, que esto. Y ya pasó, y con la directora estoy muy agradecido, con la señora. Ella le daba despensa a mi mamá. Ella le daba, decía, o sea, ella asumo que iba como con espada desenvainada a mi mamá, ¿por qué no lo trae? ¿Por qué no esto? ¿Por Porque qué no no lo cumples otro? las ¿Por reglas. qué no? Y cuando mi mamá le contaba la historia, mi mamá salía con comida. Y eso a mí me daba mucha paz porque era la comida de mis hermanos, era la comida de mi mamá. Era sentir paz, ¿sabe? Era sentir como mucha tranquilidad, el saber que mi mamá, aparte de que se fue regañada, pues se llevó comida, porque le Ya era una regañaban. tranquilidad para Sí, ti. sí, me daba mucha tranquilidad. Este, ¿En qué momento le da cáncer a tu mamá? ¿En qué momento se enferma? no, fíjese que yo crecí en la casa hasta, nunca dejé a mi mamá, nunca la dejé de buscar,
pero era muy complicado, señora, y reitero hoy que soy un adulto, lo entiendo, pero en el momento no lo entendía. Yo la buscaba y cada que la buscaba sentía que me rechazaba. Y para mí era muy complicado porque es que, ¿qué te hice? O sea, ¿Qué tengo de malo? ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? O sea, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué primero me dejas, primero no, luego no me buscas, y luego cuando yo te busco, ya no, o sea, ¿sabes? Yo siempre sentí como este rechazo, pero hoy que soy un adulto y que me tocó trabajarlo y sí me ha tocado como preguntarme todavía, pero entendí que era su forma de quererme. No, y era Era, de saber que tú estabas bien. Tengo 7 hijos. sí, Uno está bien sí, cuidado, está atendido, está estudiando, tiene alimentación diaria. ¿A qué lo traigo a este mundo otra vez tan caótico, sí, tan lleno de carencias? sí, y lo tengo muy presente porque cuando es temporada de diciembre, yo siempre busco algo que hacer. Y hoy que tengo una compañera, de pronto mi compañera me dice, ¿por qué en diciembre no te gusta pasárnosla con nosotros? ¿Y por qué siempre estás buscando qué hacer? Y hace tiempo le conté, le dije, te voy a contar una historia que nunca te he contado. Digo, ahí voy poco a poco saltándome. Y le dije, cuando mi mamá estaba, yo volví a estar con ella, recuerdo que me decía, a ver qué haces el 24, porque no te quiero aquí, vete. Y yo decía, pero pues el 24 es cuando las mamás o los hijos se la pasan. ¿Sabe En qué? familia. Creo que es el día más sagrado, más importante, que es cuando las familias se reúnen. Y cuando yo buscaba a mi mamá un 24 de diciembre, mi mamá siempre me decía, vete, vete. Y yo decía, ¿por qué? Porque entendía que era el día más complicado, que en el entorno en donde ella vivía había demasiada violencia y la gente se ponía muy tomada y consumía muchas sustancias y esto ocasionaba demasiada violencia. Entonces, ahí fue cuando entendí, no, no es que no me quiera, es que es la forma como Es me que te protege, quiere es que muchísimo. me protege. Y entonces ella sabía que yo no podría sobrevivir a ese entorno tan complicado porque no crecí ahí, señora. Sin embargo, nunca perdí el contacto con mi mamá. En la villa nos inculcaban, recuerdo a doña Chuy, ella nos decía, sea como sea, es su madre y a su madre la respetan. Es honrar a nuestros padres, haya sido la historia como haya sido, Ahí que es sí, complicadísimo, porque luego estas historias dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo sí, voy a honrar a alguien que me dejó, alguien que donde nunca hubo me buscó. violencia, donde permitió tantos abusos, pero te dio la vida? Sí, Dicen que el día que honramos a nuestros padres, a papá y a mamá, podemos irnos a la vida nosotros de una manera diferente, aunque duela. sí, mucho. Y entonces, pues ya crecí, me volví un adulto, llegó un momento en el que tuve que salir de la villa, salí a buscar mi vida. Recuerdo que antes de irme tuve que cerrar como estas partes, decir, oye, quiero saber qué pasó. O sea, pues me fue bien, gracias, estuve en un lugar maravilloso, pero quiero saber qué pasó y entonces hubo como esta disculpa, ¿no? Te ofrecemos disculpas, te nos olvidaste. Qué qué bueno que me olvidé, qué bueno que no volvieron por mí, porque si hubieran vuelto y me hubieran reintegrado a mi familia, No serías el Chuy que no, eres no, hoy. mi vida no hubiera sido esta. Y entonces, cuando vuelvo a buscar a mi mamá, a tratar de integrarme con ellos, yo sentía como me rechazaban. Yo sentía como me rechazaban y yo me refugiaba en el trabajo. Siempre estaba trabajando, siempre estaba como Ahí fue cuando buscando. empezaste a trabajar de mesero. Hacía muchas cosas, señora, para salir adelante. Sí, ahí comencé a trabajar en los servicios. Este, buscaba como siempre estar ocupado, ¿sabe? Siempre estar ocupado para no Que no te sentirme como doliera. solo. O sea, siempre estaba buscando trabajar para no sentirme solo. Y entonces, en algún momento recuerdo que me fui con mi abuelita, ya está muy viejita, todavía la tengo. Y también descubrí que es el vínculo más cercano que queda con mi mamá. Y cuando me fui con mi abuelita, que salgo a la casa, pues era un completo extraño para ellos, o sea, porque dije así como, ya llegué, Este de y, dónde llega, a qué y viene. tú quién eres, ¿no? Y entonces yo veía cosas que a mí no me enseñaron en casa es la En la villa villa, infantil, ajá. y yo decía, es que a mí no me enseñaron esto, es que esto no es correcto, esto no. Pero claro, como estaba en casa ajena, pues no podía opinar. Y en algún momento, cuando yo trabajaba tanto y cuando vuelvo un día, mi abuelita habló conmigo, mi abuelita era de muy pocas palabras. Y me acuerdo que me dijo, hijo, ya tienes que buscar tu casa. Y le dije, ¿cómo? Sí, ya tienes que buscar tu casa. Le dije, me está corriendo. Y me dijo, no, no es que te esté corriendo, es que
ya tienes que buscar tu casa. Está bien, ya lo entendí. Y entonces agarré mis cosas y me fui. Me fui a rentar un departamento, un departamento que se empieza como se puede, señora. Recuerdo que tengo unos padrinos, señor Samuel y la señora Yola, ellos me ayudaron muchísimo, muchísimo porque ellos me ayudaron a buscar un departamento ahí con su hermano y yo solo recuerdo que llevaba una litera, la litera que me regalaron de la villa cuando salí. Ya te vas, pues llévate tu litera, ¿no? Así ¿Es como, tuya? como creo que los papás hacen con los hijos, no sé si así lo hagan, pero al menos hoy yo con mi adolescente le digo, ya que te vayas te llevas tu cama, ¿eh? Es lo único que te pertenece, te llevas tu cama, no sé si así sea, pero Pero entonces, así me lo hicieron a mí y te la voy a regalar. claro, lo único que te queda aquí es tu cama, entonces así me dijeron en la villa, ¿ya te vas? Pues aunque sea llévate tu cama, pues gracias, y me llevé mi cama, era una litera, Entonces Yola y Samuel son, o sea, te ayudaron también muchísimo. toda O la vida. sea, son unas Sí, extraordinarias sí, personas. sí. Ellos me llevaron a vivir ahí su hermano tenía un departamento y me rentaba ese departamento y recuerdo que no tenía nada, o sea, solo mi litera, bueno, mi cama porque su hermano, Le cortó él la las... cortó, ajá, la cortó, entonces de ser una cama litera, la convirtió en una cama individual y entonces yo decía, pues ya tengo un departamento, bueno, en un cuarto con un baño demasiado grande para mí, con un montón de ropa y un montón de libros y no tenía nada. O sea, nada, 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 nada. Y entonces después don Samuel me dijo, te voy a prestar esta televisión, Jesús. Y me prestó una televisión y luego me prestaron O sea, fuiste una armando tu departamento, pero sí, era tuyo, sí, Chuy. era mi Ve espacio, lo que tenías era mi logrado. espacio. Una cama, bueno, la cama ya la tenía, y una televisión, una mesita, y luego después yo compré un horno y una cafetera. Compré un horno y una cafetera, recuerdo eso, y recuerdo que trabajaba todos los días, señora, todos los días trabajaba, aparte, entrar a trabajar al DIF como trabajadora social, fíjese lo que son las cosas, porque mi primer contacto con una trabajadora social fue la que me dijo que regresaban en 3 días y que nunca regresó. Y luego, cuando me ofrecen entrar a estudiar trabajo social y que no quería y que me dijo Laura, o estudias. Y es eso, punto. O sea, no hay opción. Y me lo dijo, no, así, vea, o sea, me dijo, es lo que hay y se acabó. Y pues es lo que me tocó. Y entonces hoy estoy tan agradecido porque fue lo mejor que me pudo haber pasado en cuanto al tema profesional, que me obligaron a estudiar esta carrera, que en el momento no lo entendía y que después con la vida me di cuenta que algo tenía muy grande que hacer, señora, porque Una hoy, misión. desde el trabajo social y desde la abogacía, puedo hacer muchísimas cosas por las personas. Porque estás haciendo cambios que a lo mejor son pequeños para mucha gente, Sí, pero para ti son gigantes, porque un día fuiste un niño como ellos sí, y nadie te atendió y nadie tuvo ese cuidado, sí, nadie te habló con calma cuando estuviste tan vulnerable, tan chiquito, no me refiero a la villa infantil, y ahora tú lo puedes hacer diferente. sí, Tú cuando tienes niños que vas y estás a cargo de ellos, esos momentos tan difíciles, siempre tienes una palabra de sí, aliento, eres trato. apapachador, para que ellos sepan que por lo menos están contenidos contigo un momento. Aquí estoy, Así aquí es. estoy. Y entonces, pues tenía el departamento y trabajaba todo el día ahí en el DIP, trabajaba todo el día. Yo recuerdo que salían guardias y yo las atendía. Luego me hablaba mi jefe y me decía, Chuy, ¿dónde andas? Ando en la comunidad, ando quién sabe qué, buscando esto, ando haciendo investigaciones. Chuy, pero ya son las 7 de la noche. Sí, pero yo todavía tengo un montón de trabajo, ¿no? En realidad tenía demasiado trabajo, pero no quería llegar a casa. No. No quería llegar a casa porque no había nadie, no había nadie, señor, nadie. Solo Ahora recuerdo sí te que, estabas enfrentando con una soledad que tú no querías. y que me tocó y que yo no busqué, que yo anhelaba y yo creía que cuando saliera de la casa, ahora sí me iba a topar con una familia, que bienvenido, ¿no? Te esperamos con los brazos abiertos. Y entonces cuando los busqué, hicieron esto, o sea, así como, Es otra vez un sí, abandono, sí, otra porque vez. no te conocemos. O sea, ni me conocían, ni yo los conocía, pero sabe que no podía dejar de ser indiferente ante el dolor porque ahora mientras yo ya tenía una carrera, ahora mis hermanos estaban en un tema de pobreza bien severa, con situaciones bien vulnerables, porque les tocó vivir esa historia, señora, que reitero, a mí yo fui muy O sea, te afortunado, sacaste la lotería. sí, Ahora puedes pensarlo. siempre, siempre, lo mejor que me ha pasado en la vida es haber estado en la Villa Infantil. Para mí esa es la historia que yo quiero contar, la historia que tengo que contar. Cada quien habla desde su propia historia, pero la mía es así. Lo mejor que a mí me pudo haber pasado
fue haber crecido en la villa infantil. Lo mejor que me pudo haber pasado es que por mí no regresara. Es lo que te ayudó a romper ese círculo de Pudo haber sido violencia, de trágico. pobreza. Eso fue lo que te ayudó a romper ese círculo y hacerlo diferente y vivir desde el agradecimiento, desde el perdón. Las personas, señora, las personas han sido fundamentales para todo ello. Todos los que nos han acompañado en la villa, todos, o sea, son demasiadas personas. Ustedes, desde lo que hacían, yo recuerdo que la señora Laura, ella siempre decía, las niñas del patronato, Las niñas del mis patronato. niñas, y vienen mis niñas, y vienen mis niñas, y ahí fue cuando las comenzamos a conocer a ustedes. Recuerdo que hacían un montón de campañas, algo como, se reunían en un lugar que se llamaba La Gavia, no sé si todavía exista, y hacían así como campañas. No, hicimos hasta un desfile de modas. Digo, todo esto Sí, orquestado por Franca y Laura, que son sí, maravillosas. Ellas nos sí, dirigían. Nosotros nada más hacíamos o tratábamos de pues, dar un granito de arena que a lo sí, mejor faltaba mucho por hacer. Pero Franca, mis respetos también. sí. Laura, entonces hasta un desfile de modas hicimos. Sí, No, señora, y no. nos llevaban a todos lados. Qué terrible. Tuvimos una infancia maravillosa. Yo tuve una infancia maravillosa, con todo lo que pudo haber sido, porque creo que no hay vidas perfectas ni infancias perfectas, pero en la casa nos daban todo lo que podían. ¿Sabe que conocí la playa? Ahí nos llevaban había campamentos, y recuerdo que nos llevaban a Veracruz, nos llevaron al puerto de Veracruz, a un lugar que se llamaba Catemaco. Nancillaga era una reserva ecológica, eran los mejores años de nuestras vidas, de nuestras infancias. Las personas se esforzaron demasiado, y no solo se esforzaron por sacarnos adelante, señora, sino también se esforzaron porque fuéramos buenos seres humanos. Al final del día cada quien decidió, Así ¿no? es, Cada así es. quien, creo que tus padres y los que te forman dan lo mejor que pueden para ti, pero al final también tú como persona Y eres tienes que decir responsable. lo que te O sea, ya toca. llega una edad que dices, a ver, tuve todo esto, me gustó, no me gustó, ya ¿Qué, soy responsable yo qué de mi hay? vida, ya soy un adulto, ya no puedo echar culpas ni hacer responsables a los demás, porque Así si te es. vas así, te conviertes en una víctima. Sí, Y entonces en vez de vivir desde el perdón, desde el agradecimiento y el ver cómo lo puedes mejorar, cómo puedes hacerlo mejor o diferente, te quedas en la víctima. Y yo hoy, Chuy, de verdad quiero enaltecer esa persona no, maravillosa señor, que gracias. eres. Eres una persona de éxito. El tener paz en tu alma, paz en tu corazón, estar rodeado de gente que te quiere. Tú sabes cuánto te quiero, cuánto te Muchas gracias. estimo. Gracias, señor. Mis hijos también de verdad eres un gran ejemplo para nosotros, porque de no tener nada, construiste muchísimo. Sí, señora, pero todo ha sido porque hay personas como usted, como ustedes, como tanta gente que ha apoyado y ha querido y ha creído, señora, porque sabe que también ese es otro tema, el saber que yo creo en ti. Fíjese que cuando decidí estudiar Derecho, yo estaba, la verdad me daba un montón de miedo porque hoy sé que es real. Los abogados nunca dejan de estudiar, nunca, 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 nunca dejan de estudiar, siempre tienes que estar estudiando. Y entonces, en algún momento, tengo una madrina, la licenciada Ceci Cermeño. Ella creyó en mí en ese momento porque yo recuerdo que a mí me gustaba la carrera de Derecho, pero, hijo, sí me costaba muchísimo trabajo en la prepa cuando llevé esas carreras como básicas, materias básicas. Y entonces, cuando estaba terminando la carrera de trabajo social, ella me preguntó qué quería estudiar. Y en el fondo yo tenía la esperanza de estudiar Derecho, pero me daba miedo. Siempre he sido temeroso, señora, siempre, siempre. Y recuerdo que tuve una plática con usted, gracias. Hace 5 años platicamos de eso. Y sí le quiero decir una cosa, sigo teniendo miedo, siempre tengo miedo, pero hace 5 años cuando tuve esta plática con usted, que por cierto, hace tiempo que tuve la oportunidad de llevar a Nico a la central, Así es, así es. iba platicando con Nico y le dije, quiero contarte algo que tu mamá me enseñó, algo que tu mamá me dijo. Y Nico me iba escuchando y veía cómo se le rasgaban los ojos. Y le digo, Nico, tú no sabes cuánto yo quiero a tu familia, porque tu familia ha estado, me ha cuidado, ha creído en mí. Y tu mamá, hace 5 años, cuando yo entré a trabajar a este lugar tan maravilloso que hoy estoy, yo tenía miedo de llegar porque estamos en otro nivel, con más exigencias, mucho más complejo todo el tema. Y recuerdo que me acerqué a usted y le dije, es que tengo muchísimo miedo. O sea, estoy temblando de miedo. Y usted me dijo, Chuy, todos tenemos miedo. Todos. En todos los niveles socioeconómicos, en todas las esferas, todos tenemos miedo. Pero no permitas que el miedo te detenga. Que el miedo sea un cohete que te impulse a seguir. Y hoy le agradezco y le digo que vivo con miedo.
Cada vez menos, Chuy. Pero ese miedo me impulsa, señora. O sea, ching, con miedo, vámonos. Aún con miedo hay que hacer las con cosas. miedo, ¿cómo va? Chuy, pero con miedo. No claro que me dio un montón de miedo, pero ni se notó. Les digo, pero ni se notó. O ustedes lo notaron, no, ¿verdad que no? No, con miedo me aventé. Y entonces esta persona, Ceci, me dijo, ¿qué quieres estudiar? Y le dije yo, no, pues quiero estudiar esto. No, Chuy, eso no, bueno, lo otro, no, eso no. Y entonces yo le dije, ¿y usted qué cree que yo podría estudiar? Y me dijo, tú podrías ser un perfecto abogado. ¿Usted cree que yo podría ser abogado? Claro, Chuy, tienes todo, tienes la historia, tienes las ganas, todo. Si tú quieres, yo te apoyo. Y ella me apoyó, me ayudó a conseguir una beca. Y esa beca me permitió estudiar. Trabajaba yo para pagar, para ahora pagar mis deberes de adulto, porque hay que pagar, la vida es así. Trabajar, poner gasolina, pagar el súper. Eso es la vida de un adulto. Fíjese que yo decía que tenía 13, 14, 15 o 16. Ahora digo, ojalá Porque que... querías ser adulto Sí, y cuando llegas a ser adulto dices, no. Ahora ya me di cuenta que ser adulto es pagar gasolina y pagar el súper. Y ahora digo otra vez esto, ¿no? Y entonces, estas personas creyeron en mí. Muchas personas han creído en mí y yo he tratado de corresponder con trabajo, con impulsos, tratando de hacer las cosas bien dentro de lo que cabe. Señora, pero jamás dejé de extrañar a mi mamá. Sí se lo tengo que decir, jamás dejé de extrañarla. Salí, la busqué, no hubo una aceptación como tal, pero también no entendí que era la forma como de quererme, ¿no? Y entonces yo lo entendí porque yo, yo creo que ella se sentía muy orgullosa de mí y lo sé porque ella me buscaba y entonces yo llegaba, le di las llaves de mi departamento, le dije, mira, aquí está, cuando quieras venir. Y entonces yo llegaba y encontraba mi cuarto perfectamente limpio. Ay, Y yo decía, Chuy. vino mi mamá. O sea, vino mi mamá porque yo no dejé O el sea, su cuarto así. manera de estar para ti Era limpiar, era ir a limpiarte tu ir a cuarto. limpiar y todo. Y entonces yo le decía, mi mamá no tenía un teléfono, mi mamá no fue a la escuela, mi mamá no sabía leer y escribir. Y entonces, y recuerdo que le compré un teléfono y me decía, todavía no se usaban los teléfonos de ahora, pero me decía, a mí no me compres un teléfono de estos bonitos, ¿no? Cómprame uno que tenga los números grandotes y anótame el número atrás Para copiar. para Ajá. poderlo saber cuál es mi número. Y entonces le decía, mira, cuando vengas, allá abajo de mi ropero, bueno, abajo de mi ropa, ahí tengo dinero, agarra lo que necesites, llévatelo. Y si ves que hay comida ahí, llévatela. Yo no voy a comer aquí, no, pero tú, ¿qué vas a comer? No te preocupes. Yo recuerdo que me levantaba, bajaba las escaleras y enfrente había una tienda y durante mucho tiempo mi comida favorita lo que comía Una era gelatina. Maruchan. Maruchan. Maruchan porque aparte pues tampoco tenía refri y aparte era como el tiempo y entonces comía una Maruchan y un plátano con un bolillo, una torta de plátano. A mí me encantan las tortas de plátano y la gente, qué No, raro. en mi vida había escuchado eso, Chuy, No, jamás. son deliciosas. Hay gente que come plátano con arroz. Yo Jamás como. se me antojaría. Son deliciosas, señora, ¿no? Las gelatinas, las tortas de plátano son. A mí me encantan las tortas de plátano. Yo como tortas de plátano. Y entonces, era lo que comía. Y luego en el trabajo, pues iba a los lugares y ahí Pero tu comprábamos y mamá tal. cuando iba a tu casa ya, Limpiaba. ¿sí agarraba dinero? Sí agarraba y yo le decía, aquí hay dinero, porque yo sabía que le estaban pasando muy mal, pero también sabía que ya no podía estar con ellos. O sea, sabía porque yo, si yo regresaba con ellos, había más violencia. Había más violencia porque había dos entornos bien distintos. Por un lado era yo y por otro lado era mis hermanos. Tú eras el mundo de posibilidades y ellos eran el mundo de la carencia. Había muchos Pero tu temas ahí. mamá hacía esto y se me hace muy puntual reconocérselo porque era su manera de estar cerca de ti, de decirte te quiero, estoy para ti, Sí, como pudo, sí. de la manera que pudo. Y también el decir, si él me está ayudando y me está dando dinero, yo tengo que tener un equilibrio. Porque no te iba a sacar el dinero nada más y a irse. No. Te dejaba limpio tu lugar. Siempre llegaba y yo pasaban semanas en que no sabía de ella, semanas. Y entonces yo luego la iba a buscar, pero recuerdo que cuando la iba a buscar ella me decía, ¿ya comiste? No, más que ando trabajando. Ten. Y me sacaba y me daba una gelatina. Siempre me daba una gelatina. O sea, la gelatina está muy conectada con mi mamá, con la infancia, con todo. Mis compañeros me dicen, ¿por qué siempre das gelatina? No lo entenderías. O sea, porque me gusta mucho la ¿La gelatina, gelatina es tu mamá? pero me trae muchos recuerdos de mi mamá.
Y entonces, mi mamá, yo la buscaba y era como muy complicado estar como al lado de ella y en esos entornos tan complicados en donde se vivía de pronto. Y entonces, pero cada día éramos como más cercanos, entendiendo nuestras diferencias, señora, pero tratando de acercarnos poco a poco, tratando de conocernos, porque yo sabía que ella no me conocía y la verdad yo tampoco la conocía. O sea, yo decía, ¿por qué no es así? ¿Por qué? Porque yo crecí en un ambiente totalmente distinto. Yo crecí en un lugar donde nos enseñaron a, te equivocaste, te disculpas, reconoces y agradeces y Y vuelves. para ti, pues eso era lo normal, pero Así, ella no sabía hacer eso. no. Y no porque no fuera mala, señora, no porque fuera mala, perdón, fue porque sí le tocó a ella, porque no había más para ella, No, pues no no supo hacerlo había, de otra manera. no había, eso fue lo que le enseñaron a hacerlo. Hoy lo reconozco y lo sé. Y entonces, fíjese que pasaron cosas ya muy tristes más adelante, porque cuando estaba encontrándome con mi mamá, cuando me empezaba a ir mejor en el trabajo, cuando ya tenía un sueldo seguro, cuando estaba buscando cotizar puntos para comprar adquirir el crédito Infonavit y poder comprar una casa, cuando yo era niño, señora, y veía todas las carencias que teníamos y veía cómo mi mamá se escondía porque no había para pagar la renta, algo que yo siempre dije, yo no quiero tener esto para mí. Yo no quiero que alguien me vaya a cobrar la renta. No quiero que alguien, no quiero, o sea, no, yo quiero tener un lugar seguro. No quiero que me vuelvan a correr de algún lugar. Y entonces, cuando entré a trabajar a esta institución, al DIP, lo que buscaba era obtener puntos para comprar mi casa. Pero yo quería una casa muy grande donde cupieran todos mis hermanos. Recuerdo que cuando pude tener los puntos, me aseguré que la casa fuera grande. Y a la compañera que tengo hoy de vida, me acuerdo que cuando me acompañó a comprar esta casa, bueno, a adquirir esta casa, ella me decía, ya tienes la casa que tanto soñaste, vas a poder tener a tu mamá y a tus hermanos, porque, bueno, son dos cuartos abajo, un cuarto grande arriba, es grande. Y entonces, ella me decía, ya vas a poder tener a tu familia. Y me quedé con estas ganas, porque um, recuerdo que cuando yo veía a mi mamá, más adelante comencé a comprar una parrillita, compré una estufa. Y entonces cuando mi mamá iba, yo trataba de darle todo lo que podía. De dar, mira, vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro, vamos a comprar comida, vamos. Y me decía, ya, ya deja de darme tanta comida. Y de pronto yo empecé a ver que ya no comía. Y yo me di cuenta que algo estaba pasando. No, no me lo decía ella porque entendía que tal vez no me tenía la confianza suficiente, pero sabe que hay esas pequeñas intuiciones en las que tenemos, yo creo que hay que hacerles caso, porque algo nos está O sea, viste queriendo que su decir. salud estaba mermada, la veías Yo diferente. noté que no quería comer, o sea, eso me dio algo que saber, algo está pasando. Entonces en algún momento platiqué con ella y le dije, ¿qué tienes? Y me dijo, es que estoy muy estreñida. Y dije, ah, claro, no estás comiendo fibra. Entonces Botes de yo fibra. no me fui rápido a la farmacia y ya saben, nos dieron un montón de fibra y todo. Pero después, por un periodo, yo recuerdo que le daba dinero y bueno, el dinero que ella tomaba y recuerdo que le decía a mi mamá, ten para la despensa de la semana y ten para que te hagas tus licuados. Había un licuado que muy bueno, era a base de manzana, avena y agua y unas gotas de limón. Eso era lo que funcionaba. Y entonces recuerdo que le decía, si te tomaste tu licuado, es que los niños se comieron mis manzanas. No, ¿cómo se van a comer sus manzanas? Bueno, nada más me alcanzó hasta el miércoles. Bueno, mamá, pero pues guárdalas. También estaban chiquitos mis hermanos. Y entonces, recuerdo que hubo un tiempo en el que iba y estaba muy bien. Luego la vi como que le costaba trabajo caminar. De pronto empecé a notar más cuestiones que me daba pena a mí preguntarle y que ella no me contaba por la naturaleza de la enfermedad que había. Y entonces mi compañera, yo platiqué con ella y le dije, necesito que hables con mi mamá y que le preguntes qué está pasando porque mi mamá no me cuenta. Y sabe qué, señora, ahí fue cuando entendí lo importante que era una pareja para mi mamá. Ahí fue cuando ahora de adulto me arrepentí de tal vez no haber aceptado yo a esa pareja de mi mamá, porque también veía a mi mamá sola. Veía a mi mamá en la crianza de dos niños pequeños, enferma, sin tener a alguien a quien contarle. Y entonces ahora, siendo yo un adulto, me di cuenta que ya tenía capacidad económica para poderle comprar gelatinas, para poderle comprar manzanas,
para poderle dar dinero para que tuvieran para comer en la semana. Pero no podía escucharla porque no tenía esa capacidad. Yo soy su hijo y creo que la confianza que le puedes tener a tu pareja es muy distinta a la... Pero no te sientas culpable, porque también una pareja violenta, una pareja que pues a fin de cuentas no le iba a escuchar. Era nada más llenar un espacio que ni siquiera un espacio sano. Pero era su pareja y ese era el entorno donde ella vivía. Y, y yo no podía entenderla porque no había como... Mi mamá no me contaba estas cosas, pero afortunadamente a mi compañera le contó. Y entonces nos dimos cuenta que había un tema de salud. Y fíjese que fue muy curioso porque justo adquirí mi casa, bueno, compré la casa mediante crédito Infonavit. Yo estaba muy feliz, señora, muy feliz porque ya la había adquirido, porque yo llegué y vi, dije, esa pared no me gusta, este piso lo voy a cambiar, esto tal. Claro que ahora me doy cuenta que es carísimo cambiar y comprar y poner un foco, y entonces ahora entiendo a estas personas que me criaron, ¿no? Yo, Ya vas a entender, no, eres adulto y no, vas no, entendiendo todo y chequeando todo, que dices, claro, con razón. Me decían, ay, no, no, mañana. no, ahora entiendo perfectamente a Laura o Juanita, ahora entiendo cuando llegaba y me decía, que no nada más yo veo la luz que está encendida, ¿por qué no la apagaron? ¿Quién rompió esto? ¿Quién hizo aquello? ¿Qué onda con esta señora? Y ahora yo me convertí en esa señora, Claro. ¿no? Ahora yo lo entiendo perfectamente. Pero recuerdo que cuando compré la casa, fíjese que fue muy curioso porque fue el del trabajador social. Y a mí me invitaron a un evento que hubo de trabajo social. Yo andaba muy feliz allá bailando en el evento y todo. Y de pronto me habla mi compañera y me dice, tienes que volver. ¿Por qué? Y me dice, tu mamá está muy mal. Pero tu mamá ya estaba viviendo contigo en tu casa. Sí, se quedaba por temporadas porque mi mamá no quería irse de su entorno. Claro. Y yo le decía, vente para acá, es que mira que acá no te va a faltar nada. Y me dice, no, yo soy muy feliz en mi casa, déjame. Pero más, es que mira, Entonces iba un vente. tiempo contigo Y se quedaba, y luego se regresaba. y mis hermanos también ya empezaron a ser adultos, empezaron a hacer sus vidas, empezamos a crecer. Y mi mamá los iba y los buscaba a todos mis hermanos y se quedaba un día con uno y otro día con otro y así. Y luego venía acá, ya veniste, ya vamos a hacer. Y teníamos un espacio. Y un día me habla mi compañera y me dice, tienes que venir, tu mamá está muy mal. Y entonces llego a la casa y recuerdo que abro la puerta del baño y había así una laguna. Estaba muy, muy, muy mal. ¿Dónde está mi mamá? Me dijo en el hospital. Y entonces yo dije, ¿pero qué pasó? O sea, si estábamos bien. O sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento, no? Y entonces recuerdo que yo me tuve que ir a trabajar a Querétaro al día siguiente. Mi compañera se quedó con mi mamá en el hospital. Y había como tantos diagnósticos, ya sabes que te dicen una cosa, te dicen otra, no lograr entender los temas médicos. Solo recuerdo que decían es que trae una fisura, tal vez en los intestinos, hay algo ahí. Y entre estudios y estudios, señora, recuerdo que nos la dieron de alta, ya sabe, dita blanda, gelatina, caldos. eh, y yo trataba de tener a mi mamá en casa con todas las carencias que ahora había, porque pues sí, ya tenía una casa, pero no tenía nada. O sea, yo tenía algo acá, pero ahora había que poner una cama aquí, algo Había acá. O que sea, llenarlo. si yo decía, pues está bien grandota la casa, ¿y en qué nos sentamos? ¿Botes? Tampoco hay botes. ¿Cómo que no hay botes? ¿Y en qué nos vamos a sentar? No, ni eso había, pues, Nada. ¿no? Así, no sé si empezamos todos, pero al menos yo sí empecé. No había nada, señora, no había nada. Y entonces era traer a mi mamá y con lo poquito pues que llevaba del departamento y esto. Y entonces me acuerdo que la señora Laura me dio dos camas individuales con sus colchones y era uno para mi mamá y uno para mis hermanos. Estaban en el mismo cuarto de ellos y entonces fue empezar como un momento de aprendizaje muy grande. En otro momento le hubiera dicho, fue un viacrucis, pero quiero creer que fue una de las etapas de aprendizaje más grandes de mi vida. Fue muy complicado su proceso porque yo cumpleaños el 11 de septiembre y recuerdo que cuando fue mi cumpleaños yo la veía muy mal. Su proceso empezó a deteriorarse, la enfermedad llegó con todo. Y entonces solo agradecí y dije gracias Dios porque hoy cumplo 25, 26 años tenía, pero solo quiero pedirte que mi mamá esté bien,
porque el 13 de septiembre nos entregaban sus resultados. Y entonces yo dije, solo quiero pedirte que mi mamá esté bien, que sus resultados salgan bien y que esto haya sido cualquier cosa, ¿no? Y entonces el 13 de septiembre, cuando llegamos a ver a la médico, ella tiene el IMSS, la médico dijo, el día de hoy no iba a venir, me iba a echar el pato en el trabajo, pero después de ver los resultados de tu mamá, no me pude quedar, tuve que venir. Y entonces mi mamá estaba al lado y yo le dije, doctora, ¿quiere que mi mamá se salga? ¿Quiere que mi Sí, sí, mamá sí. salga para que no escuche? Y me dijo, no, más bien, no sé si tú estés dispuesto a escuchar esto. Y mi mamá me dijo, no, o sea, quédate, quédate. Y entonces dijo la doctora, me es muy difícil decirles esto, quiero que sepan que es un proceso bien complicado donde tienen que unirse las familias, tienes que buscar ayuda, el problema del IMSS es que ya están cerradas como sus agendas, Ujú. era septiembre, y me dijo, están cerradas hasta el año que entra, hay un tema muy delicado de salud, adelante. Y entonces dijo, tu mamá tiene cáncer. Y entonces lo poco que yo había escuchado de esta enfermedad era saber que mi mamá ya no iba a regresar. Y entonces, o sea, yo solo la escuché y volteé a ver a mi mamá lloraba, lloraba, lloraba. Y dice, no, no manches, o sea, no manches porque la busqué tanto tiempo esperé tener esto. Hoy que tengo a mi mamá, nos toca enfrentar una batalla más, una batalla más. Y recuerdo que me dijo la doctora, necesito que vayas a sacar copias. Me salí, bajé las escaleras y durante todo el camino lloraba y lloraba y lloraba. Y le decía, Dios, tú me pusiste aquí. Yo no puedo solo. Yo no puedo solo con esto. Necesito que me ayudes. Yo no puedo solo. O sea, señora, yo tuve dos opciones. Haber dejado a mi mamá. Porque eso era lo que tocaba tal vez. A mí me pasó. Y decidí estar con mi mamá. Recuerdo que salimos y hablé con mis hermanos. Llegamos a la casa. Hablé con mis hermanos. Ya todos somos hoy adultos. Nada más hoy queda una chica todavía de 17 años. Está a punto de ser mayor de edad. Pero en ese tiempo ellos estaban chiquitos. Y hablé con los adultos y les dije, está pasando esto. Mi mamá tiene esta enfermedad y yo necesito que me ayuden. Y algo que me di cuenta, ojalá que no sea así en todos lados, pero la enfermedad no solo desgasta a la persona, al enfermo, sino poco a poco va desgastando a la familia. Algo que me di cuenta con muchísima tristeza, espero que no pase así a todos, pero la historia que me tocó a mí, al principio todo el mundo fue, aunque sea a preguntar cómo estaba, aunque sea a intentar barrer la casa. Al principio todo el mundo iba y poco a poco se fueron alejando, 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 alejando. Recuerdo que en algún momento platiqué con una de mis hermanas porque ya no podía. La enfermedad no solo consumió a mi mamá, sino también nos consumió a nosotros. Y le dije a mi hermana, no te vayas por favor, porque en algún momento todos mis hermanos, la mayoría llegaron a vivir ahí, todos vivíamos en la misma casa, pero para mí era insostenible porque mis hermanos con sus respectivos hijos, mi mamá, la enfermedad, mi vida, Tu trabajo. y yo tenía que pagar todo. O sea, todo, 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 porque todos estaban ahí como viendo a mi mamá. Y yo entonces llegaba y decía, pero es que no se queden viendo, hagan algo, Uno quédese y el otro vaya a hagan algo. ¿Y trabajar. el otro qué hacemos? Y era, y entonces en algún momento recuerdo que platiqué con una de mis hermanas y me dijo que ya se iba. Y yo le decía, por favor, no te vayas, o sea, no me dejes solo. Y ella me dijo algo que me dolió muchísimo, señora. Mi hermana me dijo, mi mamá nunca me cuidó. Como, ¿por qué tendría que cuidarla yo a ella? Ella no, tu hermana no tuvo la opción de perdonar, porque siempre vivió en ese entorno Sí. y no vio otra realidad. Tú, como decíamos hace ratito, te sacaste la lotería. Te fuiste, viviste otra realidad, fuiste capaz de vivir de otra manera o ver otras posibilidades y gracias a eso pudiste decir, mi mamá no me cuidó, pero yo sí quiero cuidarla. Pudiste no haberlo hecho como dijiste.
Pudiste haberte ido corriendo y decir, es su problema, es su asunto, que ella lo resuelva. Sí pudiste hacerlo, claro, pero tú no eres esa persona. Te habías convertido en otra persona. Fue muy complicado, pero, pero también sabe que creo que fue una experiencia que me tocaba vivir, porque puedo hablar con ella y como en estos ratos íntimos que tenemos ella y yo de estar solos, es que su proceso de enfermedad fue muy complicado porque avanzó muy rápido. Avanzó muy rápido, ella de pronto estaba caminando y un día ya no caminó y un día estaba en cama y un día teníamos que ir a León. Mi compañera, ella la llevaba a las quimioterapias. Y en el doctor yo recuerdo que decía una de las doctoras de León, te voy a presentar una denuncia porque no es posible que se pueda estar acabando el medicamento. Yo le decía, es que mi mamá no para de gritar, mi mamá no para de llorar. Los niños, mis hermanos, me buscaban el medicamento y se lo daban a mi mamá. Y mi mamá se lo tomaba, yo creo, como si fueran dulces, Claro. por el dolor que ella tenía. Y se supone que les tenía que durar cierto Y los periodo y doctores eso lo dicen, acababa antes. no, no es verdad. Eso dicen los médicos. Bueno, se decía la médico que ellos maximizan el dolor. No sé si sea así, pero ella decía eso. Yo recuerdo que tenía que ir a León, a la clínica T1 a pedir más medicamento. Y ella me decía, no, ya no te voy a dar más porque o sea, lo estás vendiendo, no sé, pues, es medicamento controlado. Y entonces mi compañera y yo descubrimos que si le dábamos mejoralitos, ella estaba más tranquila. Y eran como Era placebos. un placebo, Y claro. entonces comprábamos mejoralitos infantiles, porque aparte ella identificaba que las pastillas chiquitas eran las que ella tomaba para el dolor. Y entonces comprábamos mejoralitos y le decíamos, aquí está, tómatelo, no te voy a dar más. Ella se lo tomaba y le decía, ¿cómo te sientes? Ya me siento mejor. Mm, Cuando tuvo su cirugía, fue muy complicado porque yo recuerdo que me senté afuera de la sala de donde estaban haciendo su cirugía y recuerdo que saqué el Salmo 91. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y durante toda su cirugía, que estaba programada para 3 horas, que duró como 7 horas, yo solo decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y leía y recitaba y oraba todo el tiempo el Salmo 91. Y después de mucho tiempo, cuando sale la cirugía, fue muy complicado porque mis hermanos estaban chiquitos, señora. Y ellos estaban en casa sin saber bien qué estaba pasando. Estaban en casa sin saber qué pasaba. Mi mamá en quirófano, yo afuera, mis hermanos afuera, hacíamos lo que podíamos. Yo solo oraba y lo ponía en manos de Dios. Y entonces cuando el médico salió de quirófano, recuerdo que le alcancé y le dije, ¿qué hay? Y me dijo, tu mamá está muy mal. Y dijo, pero para eso la operaste, ¿no? Para quitarle lo que tenía. Y dijo, no. Dijo, es que el- tu mamá ya mutó, ya creció y brincó a todos lados. Entonces ya no hay. Y le dije, entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más hay? Y me dijo, puede ser que ahorita que la suban a cuidados intensivos, en el camino tu mamá se quede. ¿Cuán- No Ya no hay sabemos. nada. Y contra viento y marea pasó la noche. Pasó la noche, al día siguiente recuerdo que estábamos esperando que pasara la consulta del día, pasa el médico y entonces me manda a llamar afuera y me dice, necesito que vengas porque te quiero pedir unos medicamentos, ¿sí? Y salí al pasillo y le dije, dígame, y me dijo, no, te quiero decir de tu mamá, que no, no hay tema de medicamentos, dijo, mira, te voy a ser bien honesto, dijo, tu mamá está muy mal, me sorprende honestamente que haya pasado la noche, dijo, ella ya no le queda mucho tiempo. Le dije, ¿cuánto tiempo? Y me dijo, puede ser que ahorita en lo que estamos tú y yo platicando, Sí, lo mismo que te había dicho la noche ella se anterior. vaya. Ella se vaya. Y me dijo, entonces, es importante que vayas viendo lo que va a pasar. Por lo que veo, tienes dos hermanos pequeños, sí. Ve viendo lo de sus cuidados, quién se va a quedar con ellos. No sé si tu mamá haya generado algún bien que pueda ir para que no les deje problemas. Y entonces yo le decía, doctor, pero he escuchado de tantos tratamientos alternativos, no sé, quimios, radios, eh,
investigaba y de pronto en Venezuela había como médicos que daban ciertas cosas y me dijo, nada de lo que puedas hacer va a salvarla, tu mamá se va a ir. Ya tenía metástasis, ya estaba Sí, invadida totalmente. pero el doctor me dijo algo, señora, que me recuerdo mucho, dijo, mientras haya vida y esperanza, me voy a aferrar a ella. Y entonces ¿Cuánto duró tu mamá? recuerdo que llegué a la sala con mi mamá y yo no paraba de llorar. Y me decía, ¿qué tienes? Nada más, es que estoy cansado, es que estoy contento de que estés aquí. Y me dijo, no, güey, mira, Chuche, vamos a hablar con la verdad. Yo necesito que seas muy honesto conmigo y que me digas lo que haya. O sea, yo te voy a decir hasta dónde. Solo necesito que respetes lo que yo voy a tomar. Y yo le dije, ma, pero necesito que me digas la verdad. Y me dijo, mira, si hay necesidad de que me mochen, así me lo dijo, una chichi, que me la mochen. Si hay necesidad de que me mochen una pata, que me la quiten. Dijo, quiero ver crecer a mis hijos. Eran dos los que había, Pepe y Monse. Dijo, pero, perdón. No. Dijo, pero nada más no me ocultes nada, ¿no? O sea, hasta el final Ella quería y saber la verdad, lo que ¿sí? tenga que hay. Sí. Y me dijo, yo te voy a decir hasta dónde. Vamos a echarle ganado y vamos a salir. Si me tienes que cortar el pelo, me lo cortas, no, lo que haya. Vamos a salir de esta. Pero yo te voy a decir hasta dónde sale. Sí, ma. Y así fue, nos aferramos. Era, dijo el médico que podía quedar en ese mismo día, esa misma hora, tarde. Duró 1 año y medio. 1 año y medio con la esperanza de que ella se recuperara. Todos los días trabajaba, día, tarde, noche, madrugada. Yo estaba muy cansado también. Y yo vi cómo mi familia se fue, vi cómo todos se quedaron. Solo mi compañera se quedó, cuidábamos a los niños de pronto se los llevaba mi hermano. Eh, el- la enfermedad de mi mamá de pronto y los medicamentos la hacían ponerse muy agresiva. Ella veía cosas, ya escuchaba cosas. Alucinaba. Mucho, mucho. El medicamento yo creo que era muy agresivo. Y tengo presente que cuando me metí a su cuarto, de pronto estaba platicando con ella cuando estaba despierta y platicábamos así y de repente paralizaba la mirada y decía así. Y eso hacía que se me helara la sangre. Se me helaba la sangre. Por eso, cuando los niños estaban con mi mamá, yo tuve que hablar con otro de mis hermanos y les dije, llévatelos, porque los niños en la noche salen gritando porque mi mamá ve cosas. Claro, claro. Y entonces de pronto así. Ay, no, no. Sí, pero yo creo que era parte del medicamento. Y yo le decía, ¿qué hay? Y me decía, ahí está. Y entonces yo decía, o sea, ¿sabe? Se me lava la sangre de decir, ¿quién está? ¿A quién está viendo? ¿Qué está pasando? Y entonces le decía, pregúntale qué quiere. Pregúntale qué. O sea, ¿sabe? Digo, y donde le contestara, no sé. Sí, claro, hoy lo pienso así, pero, o sea, se me lava la sangre y yo decía, pregúntale qué quiere. O sea, pregúntale qué quiere. Y entonces me dijo ella, le decía, ¿qué quiere, señor? ¿Qué quiere? Y me decía, ¿qué quiere? Nada, déjalo, 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 que ahí esté. ignóralo, no pasa nada. Pero eso pasaba muy seguido. Y entonces mi compañera le llevaba quimioterapias a León. Fue bien complicado, señora, porque aparte no hay tiempo, no hay dinero, no te alcanza la vida. O sea, no Te hay nada, desgasta, como tú dices, nada, desgasta en muchísimo todos los al sentidos. enfermo y a la A la familia familia, alrededor. a la Es muy familia, complicado una enfermedad tan fuerte. demasiado y más tan prolongada, ¿no? Y entonces recuerdo que la llevaba a las quimio y yo recuerdo que salía, llegaba cada semana y llegaba y le decía a mi compañera, ¿cuánto necesitamos hoy? Y me decía, los pasajes, el transporte, esto, lo otro. Y yo le decía, perdón, ya no tengo nada para darte para que comas. ¿Te puedo llevar una manzana aunque sea? Es que ya no hay nada, o sea, ya no tengo dinero para darte, ¿sí? Y mi compañera fue quien se llevó con mi mamá, se la llevó, ¿Y cuántas la historias cuidó. así, verdad? Señora, De gente que tiene que cuidar a sus enfermos y no tienen nada no, no, absolutamente ni para el pasaje, los que están afuera del seguro social. Qué terrible. pero nosotros pudimos acompañarla, señora, porque pudo haber sido peor. Así es. Y ¿sabes qué? Hace Pudo haber ratito sido peor. dijiste,
ya tenía a mi mamá, o sea, ¿por qué ahora otra vez esto que me está pasando? Yo creo que la vida te regaló despedirte de ella. La vida te regaló poder pasar sus últimos momentos con ella y eso es valiosísimo. Ella Lo no sé, pudo estar cuando tú eras chiquito y cuando la necesitaste. Tú sí pudiste estar para ella. lo sé y estoy seguro de ello porque en los últimos momentos yo creo que cuando las personas vamos a partir, sabemos, hay como señales, como que llegan señales y mi mamá ya lo sabía porque una semana antes yo me acuerdo que fui a darle de comer. Y entonces cuando le estaba dando de comer, en algún momento ella me empezó a hablar y yo le decía, no, no hables, porque yo asumía que si ella no hablaba, su cuerpo se iba a regenerar Ajá. y Se iba a sentir magia, mejor. Ajá. como magia del cuerpo iba a generar, iba a cambiar, iba ya a estar bien. Y un día de pronto se iba a parar y decir, mírame, aquí estoy, entera. Y entonces me dijo, no, déjame hablar. Y me dijo muchas cosas que me hacían mucho juego en ese momento, que podemos platicar de cosas que nunca habíamos platicado, que de pronto dábamos por hecho, porque no sé si todas las personas lo hagamos así, pero yo, yo nunca le dije a mi mamá te quiero, pero mi mamá tampoco me lo dijo. Y quiero saber que nunca me lo dijo porque ella nunca le enseñaron a decir te quiero. Y yo tampoco se lo decía, pero se lo hacía saber. Ella me lo hacía saber con gelatinas y yo se lo hacía saber con Con cuidados. cuidados, pero nunca nos lo dijimos. Y entonces podemos platicar y pude pedirle perdón por lo que haya sido, ¿no? Perdón por esto, perdón por no haber estado, perdón. Y me dijo ella, no, hijo, perdón por no haberte buscado. Y el perdón sana, señora. El perdón sana. No, no hay nada que perdonar, ¿no? Sí, sí, El perdón te llevó a donde estás hoy, el perdón te llevó a ser el hombre maravilloso que eres hoy. sí. Siempre hay cosas que, áreas de oportunidad, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que buscar para sanar en nosotros, pero yo creo que gracias al perdón estás donde estás. Y Sí, hoy puedes hacerte cargo de dos de tus hermanos, de los chiquitos, gracias a Dios. enseñarles un mundo de posibilidades como tú las pudiste vivir en la vida infantil. Sí. Y hoy cerramos esta plática porque si no nos llevaríamos 3 horas, ¿eh? O sea, 3 horas no sé ni cuánto llevemos, que no importa porque fue una plática profunda, fue una plática desde el amor, desde el agradecimiento, desde el perdón, desde la resiliencia y desde saber que siempre se puede hacer algo mejor, Sí, señora. siempre somos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos y como decíamos hace rato, aún con miedo. Con miedo, Que el señora, miedo nunca nos detenga, que aún con miedo sea, lo voy a intentar, porque si no lo intentamos nos podemos arrepentir toda la vida. toda la vida. Y Quiero terminar de contarle esta parte. Cuando ya estaba en los últimos momentos que pude platicar con ella me dijo algo que hoy trato de hacerlo. Y a pesar de todo lo que pueda llegar a ver, siempre digo, pudo haber sido peor, pudo haber sido peor. Gracias también, que tengo que aprender de esto, ¿no? Y entonces mi mamá me dijo, y creo que al final del día, creo, porque hoy, desde la crianza diversa que realizo, señora, hoy lo quiero creer, los papás lo único que quieren es que nosotros como hijos estemos bien. Y mi mamá antes de irse me dijo, mira, Chuche, tú siempre te preocupas por todos. Te preocupaste por mí, te preocupas por tus hermanos, te preocupas por esto, te preocupas por esto y, y te has olvidado de ti. Dijo, ya suéltalos, suelta a tus hermanos, suéltame a mí, o sea, tú no tienes la culpa de nada. Yo no me cuidé, tus hermanos ya son adultos, ya déjalos, o sea, déjalos, suelta a tus hermanos y ve por ti. sé feliz. Dijo, si tú estás bien, yo voy a estar bien. Y me dijo, en 5 días me voy. En 5 días me voy. Y dice, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Recuerdo que era como un domingo. O sea, sabía En perfecto. 5 días me voy. Y dice, no, ¿cómo te vas a ir en 5 días? Terminó la plática y durante los últimos días la estuvimos cuidando hasta el último momento. Recuerdo que los médicos te dicen qué darles y qué no darles de comer, dieta blanda, tal.
Pero en los últimos momentos, ella no quisieron las quimio, ya estaba muy cansada, ya no se podía mover. Este, y recuerdo que dijo, eh, quiero comer chicharrón. Y entonces me decía mi compañera, no, es que no le podemos dar. Le dije, no, dale, No, sí. dale lo que quiera. Quiero un pescado, dale un pescado. Quiero esto, dale, señor. Dale lo que quiera, ya se va. O sea, yo sabía que ya se iba porque ya me lo había dicho. Pasaron 5 días. Recuerdo que un viernes, señora, me habló una de mis hermanas y me dijo, vamos a ir a hacerle una oración a mi mamá. Vamos a ir muchas personas a hacerle una oración de cierre porque ya se tiene que ir. Esos 5 días fueron muy complicados, señora. Ella gritaba todas las noches y todo el día y todo el tiempo y yo me sentía impotente de no, ya no podíamos hacer nada, nada porque De el no poder médico, no había aliviarle su nada. dolor. Recuerdo que en la sala de la casa hay un Cristo y yo se le decía, ya no seas así, llévatela, ya llévatela, o sea, ya es demasiado para ella y yo ya no puedo más, o sea, ya no puedo porque no sé qué más hacer. O sea, por favor, ya llévatela. Pasaron los 5 días, recuerdo que estaba en mi trabajo porque hasta ese día me fui a trabajar y antes de irme le dije, ya me voy, voy a comprarte pañales, ¿me esperas? Vengo al rato. Y entonces me dijo mi compañera, acércate a ella y díselo porque ya no te escucha tanto, acércaselo, acércate. Me acerqué a ella, yo recuerdo que su mirada ya estaba Perdida. como blanca, como blancos, sus ojos ya estaban como blancos. Y entonces recuerdo que ella hacía así, como que tenía frío. Y yo decía, pero ella tiene demasiadas cobijas, o sea, no. Y me decía así. Y entonces me dijo mi compañera, mira, te voy a enseñar cómo le hagas. Y ella le dijo, mire, la cobija. Y se la puso. Ya está mejor. Solo tienes que decirle, porque ella necesita saber que estás ahí. Y entonces le dije, ya me voy. Te veo en la tarde, me esperas. Y pude decirle, te quiero mucho, ma. Me voy. Y en algún momento de la jornada laboral, recuerdo que me dijo que en 5 días se iba. Y empezó a llamar a mis hermanos y les dije, necesito que vengan. Mi mamá se va hoy. No, pero ¿cómo? Mi mamá se va hoy, necesito que venga. Y entonces recuerdo que una compañera del trabajo me dijo, ¿por qué no te vas? Pero yo no paraba de llorar, o sea, lloraba, metí el archivo, lloraba. Mi mamá ya se va. Y entonces, en la mañana antes de irme, le dije que me esperara. Recuerdo que hablaba con mi compañera, le decía, ¿cómo está? Tu mamá ya está muy mal, ya no come, ya no esto, muélele más manzana, muélele esto, Ya no ya no come, ya quería, ya no, no. dale más suero, ya no quiere, ya no quiere. Y tengo miedo, yo esperé mi último momento, me fui a la casa, llegué y me acuerdo que ya estaban mis hermanos, estaba mi abuelita y les pedí, vamos los cuartos son pequeños, señora, y le dije, le dije a mi hermano, voy a, voy a levantarla, la voy a cargar. Y cuando mi mamá quedó muy flequita, le dije, cuando la levante, tú me vas a ayudar a sacar su colchón y lo vamos a poner en donde va la sala, porque va a venir gente a hacer la Porque haya más oración espacio. para que no se asfixie ella. Me dijo, sí. Y entonces me acuerdo que hablé con ella y le dije, te voy a cargar, pero acuérdate que estoy lastimado de la espalda, me tienes que ayudar. Yo le decía, como koalas, me tienes que abrazar. Yo te agarro de la espalda, la levantaba y entonces la idea era, la levanto, mi hermano saca el colchón y la podemos poner. Y entonces justo cuando la levanto, la tomo, todavía hablo con ella, me tienes que ayudar. Y la levanto y en ese momento siento como, O sea, se murió en tus sí, brazos. sí, siento cómo se desva, siento cómo se sueltan sus brazos. Ma, ma, Te esperó, Chu. sí, Te sí, esperó. sí, Se murió contigo en tus brazos. justo así, señora, justo así. La vida te dio una maravillosa Sí, oportunidad de cerrar un ciclo con tu mamá en el perdón, en un abrazo, en poderle haber dicho te quiero mucho, cuando nunca lo habías sí. hecho. Ella se fue rodeada de amor y a lo mejor nunca lo había tenido. Así fue, señora, porque estábamos todos mis hermanos, solo faltó una. Y
Cuando se fue, yo recuerdo que le volví a poner y entonces mamá empezamos, ¿sabe? En esta parte de gritar y entonces eh, reaccioné y les dije, no, mi mamá no se ha ido, ella está escuchando, hay que hacerle saber que vamos a estar bien, que vamos a estar bien. Eh, Hay que despedirnos de ella, ma, te queremos mucho, vamos a estar bien, o sea, porque creo que se fue muy triste, señora, y se fue muy preocupada porque ella decía a mis niños, estaban chiquitos, Pepe tenía 8 o 9 años y Monse tenía como 6 7 años, están muy chiquitos. Ella le decía, dame 10 años más. Curiosamente, este año se cumplen 10 años. Este, y se fue mi mamá. Pero la vida no se equivoca. Tu mamá No, terminó su vida al lado de ti, tus sí, hermanos están creciendo contigo, les estás dando una vida increíble, los estás haciendo responsables y les estás dando un mundo lleno de posibilidades, Chu. A pesar del dolor, a pesar de las carencias que vivieron, hoy lo pueden vivir diferente. sí, Y esto es un aprendizaje para todos. Nada está escrito, nada es perfecto, no es que esté bien, esté mal, cada quien da desde donde puede, pero nos podemos reconstruir, podemos aprender a hacerlo mejor, a hacerlo diferente y hacerlo para tener paz con nosotros mismos. así es. Gracias de verdad de todo corazón por haber venido, Chuy, por haber aceptado Gracias. esta plática que sé que te cuesta, esta plática tan fuerte para ti, pero que cada vez que uno la habla, la sana. Ya duele menos, Así es. ya duele menos. Gracias a todos ustedes que estuvieron en Gracias. Conciencia en Construcción este episodio. Esperemos que al que le llegue, a la persona que le llegue, le sirva de algo. Para los que tenemos mucho, soy una persona sumamente bendecida. Tuve una familia que tú la conoces, que siempre estuvieron para mí, mis papás. Hoy puedo decir gracias, gracias porque los tuve y aprender a valorar lo poquito o lo mucho que tenemos. Que una gelatina nos puede cambiar la vida. Sí, Que sí, unas personas que no son nuestra familia con un abrazo o llevarnos un juguete nos pueden cambiar la vida. El agradecimiento es la base de todo, yo creo, sí, Chuy. señora. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por haberme invitado, gracias por haber escuchado. Eh, somos, somos agradecimiento. Y bueno, hoy que tenemos a nuestros papás, a nuestra familia, yo creo que es importante abrazarlos, quererlos, decirles lo mucho que los podemos querer siempre, porque nunca sabemos cuándo puede ser el último momento, ¿no? Entonces, hoy que están, hay que agradecer, siempre, siempre ser agradecidos. Yo creo que todo lo que nos sucede nos construye, todo, y debemos de estar agradecidos por todo lo que hay, por nuestros papás, por el pasado, por el presente, por lo que viene, porque al final del día todo, señora, todo nos va a construir. Así es. Muchas gracias. Gracias por un episodio más de Conciencia en Construcción. Nos vemos la semana que entra.